imaginan ustedes? Tienen esa cara. Esa es la cara de un hombre derrotado. Esa cara de una persona Un hombre derrotado. que estuvo... De hecho, estaba buscando algunos sinónimos. Sinónimos ¿De qué? A ver. A ver, tengo miedo. Cuidado. de una palabra que es muy difícil de mencionar Cuidado. sin poder ser... Censurada. Sí, o tenido en cuenta como un guarango. Pene. Sí. Ajá. Ajá. Sinónimos de la palabra. ¿Sinónimos? Hay un montón. Pero que se banana, puedan utilizar. Pirulín. Porque Berenjena. la palabra pene... Helado con cucurucho. No, pero ya nos vamos a un No, lugar... pero podemos hacerlo de manera Pero- casi inocente. El miembro viril. Miembro viril. Pero espera, porque quiero explicar por qué. Porque viene el Ay, productor Dios. con una inquietud lógica. Sí. Nosotros tenemos que pasar un audio dentro de unos... Ah, Minutos. sí, sí. Bien. en donde hay una persona muy cercana al presidente Javier Milei, Sí. respetable presidente, y además, déjeme decirlo, con todos los honores del mundo, con una investidura que merece ser respetada. Siempre. Siempre. Pero una persona Claro. muy cercana a Milei, Ujú. dice que prefiere succionarle el miembro viril al presidente Ajá. antes que hacérselo a otra persona, que después vamos a explicar de quién se trata. Entonces, ¿Cómo? el productor viene y me dice, estoy viendo de cómo mencionamos el tema, cómo lo referimos. Le digo, mirá, ¿está el audio? Sí, y bueno, pon el audio, que sea, pero hay que ponerle un... El pip. Pero lo dice en árabe, tipo el Bajad Mamad. No, lo dice- Utiliza un castellano... En castellano ni siquiera es un español antiguo como, Mar- como sería El el monito. monito. Utiliza un... No. La palabra que empieza marplatense. siempre con la P y sigue con una I. y Sí, sí. Como hija, sucesivamente. como hija, claro, pero con como P. hija, pero que sí. Claro, Claro. porque podría ser pito también. No, P-I, podría pito. ser Sí, uno- Sí, tiene razón. Podría tiene ser razón. algo que ponga. Pindonga podría ser Sí, también. claro. También. Bueno, no. Entonces dije, bueno, de última, si ustedes quieren aportar, miembro de la... Miembro. Miembro. Miembro Sí. viril. Miembro Miembro. viril. Es un Miembro. buen momento, don Miembro. Sí, es cierto, es cierto. Ay, O sea, no es que me particularmente tenga inconvenientes en nombrar como se tenga que nombrar el Cazzotte, pero No, pero hay un montón. Hay comestibles también, analogías comestibles, berenjena, chorizo, Sí, sí, son emojis. pepino, también. cucurucho. Sí. sí. No, infinidad de Choclo. maneras. Bueno, vas a escuchar a una persona muy importante del universo libertario hacer referencia a una frase muy grosera, una suerte de comparación desafortunada respecto de las virtudes que debe tener el sabor, calculo más que las virtudes. ¿Son groseros Bueno, igual no en este quisiera. gobierno a la hora de hacer analogías? Son sexuales. Son sexuales. Siempre. Sí, Sexual. generalmente. Son guarangos y son sexuales. Entra dentro Siempre. del universo libertario que utilizan este tipo de analogías. Siempre tiene que ver con el ano, con los... Les gusta buscarle siempre la metáfora Al anal. chorizo. Sí, buscar o Genital, lo anal. sexual, lo genital, exactamente. Siempre. De hecho, Bueno, el otro igual. día se difundió un informe de FOPEA Sí. en donde hablaba, relevaron 100 y pico de mil tweets del presidente de los últimos 2 años y aparecen, creo que, no sé cuánto, creo que son como 15.000 dirigidos a putear a Sí, periodistas. el insulto como estrategia. Es Un el informe. análisis de 113.000 tweets Ahí del está. presidente ¿Y cuántos de son la los que nación. hay? Como 16.000. El 15,12%, o sea, 16.000 Ahí está, de sus 16.000. posteos contienen ofensas directamente. Si te gusta el carnaval, espera, apretá el pomo. No, pero vos digamos. la Esa dijiste fue también. periodista. Uno de esos fue destinado a vos. Periodista, sí. A periodistas. A periodistas, uno de Sí. esos fue destinado a vos cuando te dijo que eras una mierda humana. Una mierda humana, es Tenés cierto. mandril, Si no excremento, no pus. figura. ¿Mierda humana no está? Excremento, Mierda. excremento, está bien. Excremento puede calificar. Eras pero un sí, cremento y ahora sos un excremento. No soy más cremento. Claro. Muy bien. Sí. Pero insisto, es una forma de expresarse. Yo, no sé, no es que me moleste a mí la grosería per se. La combinación de grosería con responsabilidad institucional Y es ya un poco es- más... sí. Queda feo. Yo soy grosero, yo soy bastante guanaco para hablar. No, en serio. Soy puteador, me gusta meterle... ¿En serio? Pero No me digas percibo, No sabía. percibo que hay en el gobierno cierta un exceso de animosidad con el tema de la... A ver, el director de la escuela Ahí donde está, iba ahí yo. está. El director de la escuela donde iba yo. Capaz era grosero, pero cuando era el director no era grosero. Claro, bueno.
Hay cosas que No, las mantenés claro. en el ámbito privado. Tal cual. No, este es un mal hablado porque no lo conoces, pero en la intimidad. Ahora, cuando ya eso pasa un límite, es como decir, che, cuidá vos la investidura presidencial. Pero lógico. O no sé si sos diputado. O el rol que senador. cumplas. O lo que sea. Bueno, hace Claro. un rato una senadora me dijo cosas similares también. Siempre las analogías anales, que uno tiene que cerrar, no sé por qué razón, Ajá. y todo así. Sí. Es que, insisto, les gusta Es una mucho, moda. les gusta mucho utilizar al universo libertario la puteada, la metáfora anal o genital y fundamentalmente atacar. Les gusta atacar indiscriminadamente. Y a veces hay gente que no es que los ataque, por ahí simplemente el delito tuyo es opinar o decir algo que no les gustó. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿Cómo Luis. les va? Hola, Luis. ¿Qué haces? ¿Cómo les va? Bueno, atenti, porque lo que ustedes están diciendo, la verdad que estoy totalmente en desacuerdo. Para mí, te lo repito, para mí acerca muchísimo a la gente que el gobierno se maneja de esta forma. ¿Ah, sí? Lo ponen muy cerca porque es muy popular. La gente habla así en la calle, habla así en la casa. Nadie se horroriza por escuchar barbaridades. Me enoja en serio, te juro. Pero Es ¿por como qué? si lo escuché. ¿Pero por qué te enojas, Ivy? No te enojes. Lo haces tan bien que te estoy creyendo. Es que Y me casi- enoja. No son la primera. Ya me pasó- con Daddy Breva, una vez Daddy Sí, Breva casi te me pasó. caga a trompadas Te cuando pasó. estaba haciendo Feynman. Pero Luis, uno De puede verdad. tener una forma coloquial, popular de hablar, que eso implica cercanía y está muy bien, porque hay empatía con quienes inclusive te votan, pero de hacerlo de una manera amable y simpática, no agresiva. Bueno, o sea, bueno. ser cercano al decir popular no necesariamente tiene que ser que te va a dejar No. tal cosa como un mandril. No, es cierto, y no tiene que ver tampoco con lo que hagamos las mayorías, porque yo creo que el pueblo argentino en su gran mayoría es puteador, le gusta. Sí. Para mí tenemos un Yo no, fiel yo soy representante una del pueblo ley. argentino. Es un Una fiel ley representante. total. Cada país tiene el presidente que se merece. Hay que hacer un poco de introspección en todo caso. Mirá. Pero me parece Ajá. que tenemos el presidente que nos merecemos. Sí, y lo está diciendo con un Seguramente. nivel, se está convenciendo. Sí, 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 está sí. totalmente Muy bien. Bueno, lo convencido. merecerás vos, Luis Miguel. Sí, Yo creo de que no. hoy me pasó algo mirando el programa en el que trabajaba, porque en realidad estaba mirando algo que estaba haciendo un colega Sí. en la calle. Vamos a hablar sobre este tema dentro de un ratito. Viene el diputado Nicolás Trota, que va a tener que tratar el próximo lunes, a partir del lunes, esta creación que propone el Ejecutivo Nacional en las extraordinarias de este nuevo instituto, esta nueva ley penal juvenil, o estas modificaciones a la ley penal juvenil. Entre otras cositas. Pero me pasó algo que me llamó la atención. Debe haber hecho Marianito Nega, que estaba laburando como movilero para C5 en la zona de mi viejo barrio, en la calle de la Avenida La Cera, al 2000 y pico, estaba relevando la opinión de la gente sobre la baja en la edad de imputabilidad. Específicamente preguntó Sí. por eso. Y escuché, yo te diría, debe haber hecho unos 20 testimonios, Mariano, porque nos quedamos enganchados, porque la gente, buen nivel de discurso, Ah, mira. muy bien, buen nivel de discurso, pero de los 20, 14 a favor. Y digo, en esta discusión que se ha generado en torno a un tema que por supuesto el Ejecutivo mete de lleno en la agenda de la mano del caso de este chico Jeremías, yo tengo un poquito de frío, ¿no? Sí, yo también. Ahí lo apago. Si se puede un poquito, porque yo estoy medio cagado de frío y la garganta me está haciendo criqui. Me pregunto, Después soy yo, ¿viste? si es necesario en ese debate, ¿qué va a hacer la oposición para plantarse en un debate en donde pareciera, en un sector importante de la sociedad, haber encontrado consenso, la sola idea, y no había discursos talibanes, viste que a veces pasaba eso. El que las En hace otra las época, paga. el que las hace, hay que matar a todos, ni siquiera tomando el eslogan del gobierno, viste que el gobierno Sí. patentó ahora el eslogan, pena, ¿cómo es? Delito de grande, adulto, pena de adulto. pena de adulto. ¿no? Entonces, ni siquiera con ese discurso, gente, sí, mira, yo fui víctima de un delito, y la verdad que me parece que sí, que se podría analizar y que no está mal, que lo ve. Bueno, tampoco hay mucha información, pero se instaló la idea de que bajando la edad de imputabilidad puede que esto se resuelva para un montón de gente que está mirando y que seguramente dice, ¿y será así? Y nadie, bueno, hubo una persona que lo planteó, che, van a hacer esto, ¿y cómo lo van a hacer? Claro.
que fue lo que ayer planteaba Sol. Sí. ¿De dónde va a salir la plata para hacer lo que hay que hacer si que quieren es cumplir con lo que va a decir supuestamente este proyecto? Y ahí no se meten, ¿eh? Y capaz que la oposición, se lo vamos a preguntar a Torta, está buscando alguna manera de no perder pie en el consenso popular y encontrar un cuestionamiento. Bueno, quizá corramos la discusión sobre la baja. Digamos, sí, la verdad hay que bajarlo porque en otros países está un poco más baja, porque es cierto que hace 100 años la adolescencia era una cosa y ahora la adolescencia es otra. No sé, la discusión puede ir por otro lado y después convertirse en, bueno, ¿cómo instrumentamos esta baja? Ponele que hay un gran consenso político de que hay que bajar la edad de imputabilidad a los 14, ponele. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a instrumentar? ¿Cuánta plata va a destinar el Estado a instrumentar esto? ¿Y con qué estrategias? ¿Con qué además? estrategia y cómo? ¿Porque es algo punible o es algo para reinsertar o es más con No, ellos impronta quieren, educativa claro, o qué? ellos evidentemente quieren algo punible, pero otra vez, vos tampoco podés mezclar a No. un pibe de 17, que ya es Sí. punible ahora, con alguien de 14. Claro. Porque las circunstancias no son las mismas, así como una persona de 17 que cometió un homicidio, no es lo mismo que el de 14 que salió a No. chorear un celular. Claro. Y eso no significa que estoy minimizando que lamentablemente hay gente a la que le chorean el celular. No, estoy comparando Sí, la sí. gravedad de los delitos. Pero ahí me parece que también va a ser una estrategia de la oposición a ver cómo instrumenta esto, que es un reclamo, porque la seguridad está entre el top 3 de los reclamos Sí. de la sociedad en este momento, con, por supuesto, la situación económica. Pero hay un anclaje en la realidad, pero también hay un anclaje muy poderoso mediático detrás de eso. Porque si uno, por empezar, ¿qué estadísticas se manejan? ¿Hay comparativas con otros países, por ejemplo, que hayan bajado la edad de imputabilidad y el delito haya bajado? ¿Existe todo ese material? ¿Se fundamenta en algo? Pero además, puertas para adentro. La mayoría de la gente consumimos ahora, por ejemplo, un crimen aberrante hecho por 3 pibes, entonces la conclusión es, la juventud está perdida, los pibes están en cualquiera, y la realidad es que estamos viendo el todo desde la parte, y me parece que eso tampoco es prudente, porque cuánto del crimen en general está perpetrado por menores de 14 años, por O ejemplo. sea, una mínima porción de Claro, los claro. delitos. Pero si vos existen. preguntas en la calle te van a decir que es mucho más. Claro, porque pero- hay un acicate muy grande a decir que todos los pibes son chorros. De los delitos cometidos el año pasado, 3% solamente fueron cometidos por menores de 16. De 16. Ajá. 3%. Y que la mayoría no son delitos graves. O sea, Yo igual creo Hurtos, que robos. el peronismo tiene que dar una respuesta con respecto a la inseguridad y no la supo dar tampoco Nunca. gobernando. Nunca. Tiene que, por lo menos está obligado ahora, porque si no le dejas el campo libre a miradas Bueno, muy por eso- violentas. Por eso me parece que lo que planteaba Sol es un argumento. Che, hay 2 superchats. Hay- si quieren acá veo repasarlo. uno, Sí. dice Abelardo, dice, buenas tardes chicos, los veo todos los días. En mis 67 años nunca vi unos periodistas tan honestos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Está mirando- debe estar ¿Está mirando otro mirando canal, nosotros? otro Sí, canal, mira, capaz, ¿no? mira ¿Acá? pocas cosas Sí, qué también. sé yo. Bueno, gracias, Abelardo. acá dice, si bajan la edad de imputabilidad, que saque la inimputabilidad de los mayores de 70. No tienen inimputabilidad los No. mayores de 70. ¿Eh? A los 70 lo que vos podés llegar a pedir La es domiciliaria. una Es la- prisión claro. domiciliaria, que es una posibilidad, no es una obligación de los jueces. Sí. Claro. Ahí dice Pirolandia, dice también algo. Bajar la edad de imputabilidad no cambia nada si el sistema falla, justicia lenta. Institutos que no rehabilitan y cero prevención es gesto de dureza sin reforma real. Cambia el número, no el problema. Bueno, se engancha. Está bueno que opine. Que no sea por sí o por no. Opina. Todos Si tenés fuimos ganas. víctimas de inseguridad aparte, ¿no? En algún Sí, momento. por supuesto. ¿Te chorearon hace poco? Eh, ¿Alguna vez te choreó un menor? Yo siendo menor, sí. De adulto, no, por suerte. A vos siendo menor te afanó un pibe. Sí, sí. Y después, bueno, también es un amigo, un hermano, a tus viejos, a tus abuelos. No solamente un tema de la sensación que, como bien dice Ivy, se replica un caso y lo ves muchas veces. Hace poco vi uno que le robaban las llaves del auto y le robaban el auto literal a una persona en Mar del Plata. No sé si lo vieron. Sí. Yo estuve en Mar del Plata hace poco y no es que ves todo el tiempo autos robados y gente corriendo al ladrón. Pero vos ves eso y te asustás.
Yo tengo Sí. familiares directos, papá, mamá, hermanos, que sí han sufrido la inseguridad. A mi hermano hace poco sí lo chorearon. Feo, de caño. No, un No. arrebato. Un arrebato. Un arrebato del celular. Sí, en la creo- vía pública. Sí. Porque inmediatamente surge la pregunta de si es relevante que a vos te hayan afanado para tener cierto grado de autoridad en la opinión. Yo no he sido Sí. víctima de ningún asalto a mano armada, sí, infinidad de veces me deben haber afanado el celular, la billetera, hacía el arrebato. Estaba Sí, con vos así. una vez, me acuerdo. ¿Te acordás? Estábamos tomando un tomando un feca café. en la esquina del canal C5, en el No me viejo pasó canal nunca. C5. Nunca. Sí, y vinieron dos con una ¿Te moto, acordás? hizo ¡pum! Toqui. Y me la sacó y se subió el otro. Ahí yo lo corrí y le tiré con una zapatilla, me acuerdo. Pero ni Pero pedo, no, ni bajar. Bueno, 2 o 3 veces me afanaron así el celular. Nunca me pregunté si eran menores o no eran menores. Los puteaste, agarra bronca, decís la concha de tu madre. Pero después bajás y decís, y la solución a este tipo de delito, o a cualquier otro, va a ser solo poner la variable en la edad. Bueno, yo tengo mis dudas. Yo me ajusto un poco más a lo que planteaba Sol ayer. Busquémosle la vuelta, porque si lo vamos a discutir con un argumento puramente ideológico, me parece que esta vez la vamos a perder. La vamos a perder. Y creo que el gobierno es consciente de eso. Pasa algo similar a lo que les contaba ayer de la reforma laboral. Si el sindicalismo se va a aferrar a los viejos argumentos respecto de cómo va a defender los postulados de las leyes que actualmente rigen la actividad laboral, la perdemos. Hay que ser inteligente, hay que saber negociar, buscar aliados, porque, ¿saben qué? Hoy el universo de trabajadores que tienen registrada su actividad, que están formalizados y que a la vez tienen un nivel de sindicalización y de integración a las organizaciones que les permita, en todo caso, verse afectados por lo que van a plantear las 2 reformas centrales que propone el gobierno, no llegan a los 2 millones. Y eso ese cálculo el gobierno lo hace, lo tiene, lo sabe. Y entonces el sindicalismo tiene que ser inteligente y plantear en términos estratégicos esta pelea, buscando alianzas con sectores del empresariado, buscando alianzas también dentro de los sectores políticos, hay muchos bloques sindicales. Dicho sea de paso, no lo quiero dejar pasar, y No, aprovecho sí, que dije terrible, sindicalismo, terrible. le quiero mandar un abrazo enorme a la familia de Ay. Alberto Pianelli, Ay, sí, sí, sí. un tipo al que lo conocí hace 25 años, cuando ellos estaban peleando a principios de la década del 2000, peleaban como no existían los metrodelegados, eran los delegados de subte de la UTA en ese momento. Él, el Gordo Segovia, peleaban por la reducción de la jornada horaria, en función de la insalubridad que ellos indicaban y señalaban tenía su trabajo. Y la verdad que durante muchísimos años compartimos militancia en la CTA, un tipo adorable, aparte un gran compañero que se nos piantó para la Pampa de Arriba hoy y dejó un agujero grande en el universo sindical. Pero volviendo, me parece que hay que empezar a pensar con inteligencia, si sos opositor y si sos legislador opositor, cómo vas a disputar estos dos rounds pesados que se vienen. La baja de la edad de imputabilidad por un lado, con la reforma del Código Penal Juvenil, y el tema de la reforma laboral. Sí. Hay una forma por ahí de contrastar, por lo menos de tomar posición. Me parece que, no sé qué piensa la mayoría de la gente, pero cuando vos ves las cárceles de Bukele o lo que pasó con ese presidente, yo no quiero eso para mi país. Yo no quiero eso. Ahora hay mucha gente que por ahí sí. Bueno, justamente ayer me traía en el coche una mujer, un chofer, que sacó ella el tema y me decía que ella consideraba que hacía falta mano dura, que ella quería cárceles como las de Bukele, ¿Viste? porque Bukele los hace trabajar. Y entonces yo le decía, todo lo contrario, justamente no, son jaulas en las que están encerrados con luz permanentemente y no tienen ninguna labor. Le digo, a diferencia de muchas de las cárceles argentinas que efectivamente tienen que trabajar. Aquí le ponía el ejemplo de la cárcel de Barker, donde tienen un taller de carpintería, por ejemplo, que provee de todos los sillas y escritorios para colegios. Sí. Pero bueno, hay tanta desinformación que entonces cuando vos no conoces el tema, es más fácil que te hagas eco de ese discurso
de mano absolutamente dura, ¿viste? Pensaba que es cierto, el mundo carcelario es un mundo que nos resulta ajeno, afortunadamente. Yo, el único contacto que he tenido con las unidades penitenciarias, y fue bastante, ha sido producto de las entrevistas que fui a hacer a personas que estaban privadas de su libertad en diferentes niveles, en cárceles federales, en cárceles bonaerenses, en institutos de menores. Y en todos vos te encontrás con un denominador común. A ver, nadie está en cana, contento, feliz, estás ahí privado de tu libertad. Ahora, es lo único de lo que estás privado. El resto, vos tenés, a vos te asisten derechos. Vos no sos Claro. no sos una mierda humana. Sos un delincuente que fue condenado, bueno, con suerte fue condenado, ¿no? Sí, ahora estamos en un 50-50. Ponele, 50% de las personas que están detenidas ya tienen condena, 50% todavía no. Va bajando, pero todavía está a distancia de transformarse en un... O sea, vos vas preso muchas veces todavía con tu proceso en curso. Entonces, estás detenido y privado de tu libertad y en muchos casos estás privado de un montón de otros derechos. Porque no tenés, en muchos casos no tenés un lugar digno donde descansar, morfás como la mierda, o te maltratan, o eventualmente sos víctima de la violencia institucional que propinan los propios carceleros. O sea, hay un montón de elementos. No, y la connivencia, esto es re incómodo decirlo, pero la connivencia de la policía a la hora de sacar gente de la cárcel para que también choreen. Uf. O los policías que también salen a robar y se meten De la dentro de las cárcel, no, casas. de las De comisarías. las comisarías. Las comisarías que La se poli- meten. ¿Qué? La que poli tiene gente en las comisarías y los penitenciarios están en las cárceles. Porque estamos hablando del tema como si todo funcionara bárbaro, ¿viste? Sí, La policía detiene a los chorros, el chorro es malo, el policía es bueno. Y la realidad es que no es esa, porque abarcar el problema de la inseguridad implica también agarrar a la fuerza de seguridad y fijarse dónde está todo lo podrido, que también a veces son parte de la inseguridad. Sí, claro. Sí. Claro, Que claro. también esa es una deuda que yo sí se la doy al peronismo, que no supo qué hacer con eso. No, para mí no supo qué hacer con eso. Y es muy jodido meterse ahí, ¿eh? Es que hay un, no es joda. es un tabú también, porque, mira, las cárceles, salir de lo ideológico y de lo político, es un gran negocio. Detrás de todo el sistema carcelario es un gran negocio. Y eso que no son privadas acá Y todavía. no son privadas, te estoy No, hablando. pero bueno, se compran. Hay desde- comisarías que se compran. Sí, pero espera, separemos. Las unidades carcelarias son una cosa, las sí, comisarías sí. son otra, ¿no? Digo, las cárceles, por diferentes razones, ¿eh? Primero, todo lo que tiene que ver con lo constructivo. Construir una cárcel siempre supone sobreprecios, costos inflados. Y cuando te plantean, vamos a tener que construir cárcel, ahí detrás de ahí vas a encontrar Roku, seguro. Pero después tenés en la dinámica de funcionamiento del servicio penitenciario, tenés un montón de cosas que son, bueno, que tienen aristas en donde el afán no está permanente. Y es un negocio. Después tenés lo que dice Ibi, todo el sistema de las comisarías puestas al servicio del negocio también que representa la administración del delito, porque en definitiva la cana administra el delito, termina negociando. Lo que vos ves es una porción de la relación entre la fuerza de seguridad y el delito organizado. Todo lo demás, bueno, no me toques esto, yo te protejo acá, vos no me matés a nadie en este barrio, no me tires un fiambre acá. O sea, se terminan negociando. Ahora, ¿qué pasa? El tema es cuando se pierden los códigos. Y ahí entra el tema de la minoridad. Yo honestamente estoy más preocupado por el crecimiento de la mortalidad infantil en la Argentina, que va a ir paulatinamente generando un deterioro del entramado social, que a lo mejor no lo vemos hoy. No sé quién me decía el otro día que charlábamos de esto y me decía, no, pero eso a la gente no le da bola. Y hoy no le va a dar bola. Pero esperá que discurran algunos años. Yo recuerdo claramente el emergente de lo que representó la aparición de una nena que dijo tengo hambre Sí. en la televisión en el año 2002. Barbarita. Nosotros la encontramos de pedo y le dijimos, che, vamos a hacer una nota acá, y hicimos una nota ahí, y la nota generó una conmoción política y social enorme, enorme, en el programa de Jorge, con María Julia Oliván, mirá, laburando en aquel programa. Y yo te digo, mirándolo a la distancia, era una pibita que no es que estaba como en Biafra, ¿viste? No es que estaba con la pancita así, era una nenita como podía ser una hija nuestra.
que Sí, lo con el único guardapolvito de la escuela. que lo único que tenía era una cara de angustia y te dijo llorando que no había podido comer la noche anterior. Y cuando cobremos dimensión del drama que eso representa, multiplicado por miles en todo el país, me parece que va a empezar a hacer ruido por otro lado el tema de la minoridad. Porque si hoy la discusión de minoridad es si bajamos la edad de imputabilidad a los pibes para ver si los convertimos en más o menos delincuentes, estamos cagados Bueno, como sociedad. esto abre otra puerta. Porque todas las barbaritas de la vida que van a ir creciendo y que están creciendo en cantidad y en años además, arrancaron en el camino de la vida ya con mucho déficit, enorme déficit. Y si después estas barbaritas un día salen y se afanan un sándwich, además las vamos a castigar. Y los vamos a mandar en cana a los 12 años porque el que delinque tiene que pagar. Entonces me parece que estamos atrasando un montón de discusiones que tienen que ver con, por ejemplo, ahora decimos, bueno, los pibes a los 13 años tienen que ir en cana. Y yo me pregunto, desde que nació hasta que cumplió 13 años, ¿nadie vio su proceso de crecimiento? ¿Dónde estuvo la escuela? ¿Dónde estuvo la salita? ¿Dónde estuvo el hospital? ¿Dónde estuvo las diferentes instituciones que no tienen que ver con la familia? Porque la familia puede estar rotísima. Pero ese debate, ese argumento yo lo escucho hace 40 años, Ivi. Bueno, Y pero sigamos instalándolo porque lo escuchamos, pero no hacemos nada. No. Eso es lo que pasa. Se empezó a perder. Claro. No, lo que pasa es que... Antes ganaba ese argumento. No, pero ganaba, pero en la práctica después vos tenés que tener también resultados. Esto también lleva tiempo. Y la verdad es que me parece que hay que hacer un poco también de autocrítica. Pero por eso, ahí. si lleva tiempo y hace 40 años que lo escuchamos, hace 40 años que no estamos haciendo un soto. Y sí. Bueno. Y también le damos argumentos a los que quieren poner las cárceles de Bukele diciendo, pero si como tal ustedes no hacen una mierda, se la pasan hablando y nunca resuelven nada. Bueno, Y tenemos- algunas cosas también se resolvieron. Para mí sí, y sí. muchas. Esta cuestión de los planes de los que tantos cacarean Bueno. e incluyen la asignación universal por hijo dentro de un concepto de plan que no es tal, la asignación universal por hijo fue una enorme diferencia en estas cuestiones, incluyendo la posibilidad delictual de algunos pibes. Porque la posibilidad de cobrar la asignación, que muchos dicen, nada, son 2 mangos. Bueno, esos 2 mangos es la diferencia entre que el pibe desayune una taza de leche o nada. Sí. Entonces Sí, es un literal. abismo eso, y si a eso le sumás que tiene la obligación de ir a la escuela y la obligación de estar vacunado, por lo menos ese pibe son varias horas que ya no va a estar en la calle. Sí. Entonces cuando hablan de los planes y los planeros y hacen referencia también a la asignación universal dentro de ese esquema, por eso hay que desbaratar muchos prejuicios instalados desde lo mediático, esto de discursos que además se instalan y que los reproducen pobres contra pobres, Es tremendo. porque estas cuestiones no las dice solamente gente que tiene la vida resuelta. En general es el pobre que tiene al lado a otro pobre que está en su misma condición. Ujú. Veremos qué ocurre en el debate a partir del lunes, pero yo creo que vamos a ver si está a la altura la política, esta vez, de poder poner el ojo y en todo caso la atención de las discusiones en lo que evidentemente hoy la sociedad le está reclamando, que es que no sé qué, esto me imagino que no se va a discutir en 2 semanas y ya está, ¿no? ¿Qué es lo que debería? ¿Cómo decírtelo? Querrá el Mauri gobierno que Federico? ocurra. A ver, la prioridad del gobierno ahora es reforma laboral. Sí. Eso está clarísimo, clarísimo. Después tenés un pedido de los gobernadores que es la modificación de la ley de glaciares. Sí, que no la claro. estamos hablando Sí. mucho, pero es un pedido de varios Es gravísimo eso gobernadores. también, Sí, ¿eh? es gravísimo. Gravísimo. Es una situación muy grave porque Sí. modifica una normativa que fue pionera en América Latina con la protección de los espacios ambientales y de repente van a destruir gran parte una de ello vergüenza. en busca de, bueno, dinero. Es una vergüenza. Y es parte de un trato que hay en cierto sector de los gobernadores con el gobierno para también, bueno, después votar la reforma laboral, que hay una discusión que tiene que ver con el tema ganancias y demás también, que hay cierta tira y afloje. Esos son los 2 puntos principales. Esto tercero que viene ahora, que es la reforma de la ley penal juvenil, viene, como muchas cosas del gobierno, viene porque en los medios se instaló este caso tan horrible Sí. que venimos hablando. No es la prioridad para el gobierno en este momento, no está juntando votos para esto, pero es la agenda de siempre de Patricia Bullrich, con lo cual ella sí está ya tejiendo algunas alianzas en el Senado de la Nación para impulsar. Hay 2 dictámenes distintos
con respecto a las reformas. Es difícil que salga esto en febrero. La discusión parece que va a ser un poco más larga que la de la reforma Claro. laboral. Sí. Porque, obviamente, estamos hablando de algo que se decidió esta semana, que fuera parte de las sesiones extraordinarias. Sí, se incorporó, entró Sí. por la ventana el tema, ¿no? En el temario. Linda en el pasado. ¿Viste? Mirá, linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Tomá, Sos Y Beckett, salió, boludo. salió. Sos- muy sos bien. Pablo Neruda, Soy, boludo. soy Vieker. No, no, ese era otro. Qué rico, Oscar Casco. Y lo Bueno. dijo como Oscar Casco. Nos metemos, si quieren ustedes. Hablando ya. de casco, yo me estoy mirando el pelo y parece un casco mi cabeza. Mira, tiene- Ay, ¿Por qué mucha decís gente que le eso, gustó. Vivi? Ay, me corté el Pelo. pelo y me quedó Para mí espantoso. te quedó re lindo. Sí, ay, Sí. yo me veo como un casquito. No. no creas, estaba está- viendo está- ahora ahí en el coso. Zaffaroni. Zaffaroni Reparó, lo Vivi, mencionaron ahí en Bueno, el chat fue en un mencionado. momento. Sí. Qué Bueno, tremendo. momento Vicángaro, porque nos vamos a Bueno. ocupar Sí. Muy de bien. los Espera que me acomodo. muchachos de la derecha Fest, que tienen, por supuesto, no solamente cada uno de ellos su prontuario, sino también una discusión de fondo. Y dos temas subyacen acá. Uno, ¿quiénes fueron los auspiciantes, los patrocinantes de la derecha Fest? Y el otro, ¿la derecha Fest es un nombre de fantasía o es una marca? Y en todo caso, ¿quién está detrás de la propiedad de esa marca? Parece que hay una disputa Sí. y la encontré Vicángaro. Sí, sí, así es. Porque estos muchachos, viste, son pocos, pero se pelean entre ellos todo el tiempo, porque básicamente no los une la ideología, sino los negocios. Y lo dijo claramente uno de ellos. Pero veamos la Derecha Fest, este evento que se hizo, como dijimos y mostramos, en un balneario de Mar del Plata y que requirió una logística. Hay Lógicamente. escenario, Ahí lo hay tenés al luz, Chavo. hay sonido, hay seguridad, hay un montón de cosas, además de la seguridad del Estado que lo acompaña al presidente a todas partes y que destinó unos buenos mangos para este evento personal, particular. Bueno, hay toda una estructura. Ya lo decía Borges, ¿no? No nos une el amor, sino los negocios. Claro, exactamente. La cuestión que en este evento, en que estuvieron, que como mostramos también, Lilia Lemoyne conducía, Tronco, todos estos personajes célebres del pensamiento libertario, hubo además otros exponentes de ese pensamiento que dieron sus discursos y demás. Ahí los tenemos como Nicolás Márquez y Agustín Laje, que están ahí ladeando al presidente, ¿no? La cuestión es que Márquez, que suele ser trending topic, acá hemos hablado montones de veces Mucho, de él, mucho. porque Sí. cuántas veces lo mostramos haciendo discursos medio copetineados, o atropellando gente y huyendo, o también lo mostramos acá en la causa que lo compromete por los abusos de su hija, las denuncias por abusos de su hija y demás. Esta además es el hombre, el biógrafo de Milei, como él mismo se presenta, y es uno de los tipos que más influye sobre el pensamiento de Milei. Y dijo que había tenido un vínculo sexo afectivo. Claro, lo dijo en un posteo. Lo dijo él, Lo dijo él. Él tuiteó en un momento ¿Qué? hablando, tuiteó que conmigo, habían la sido cola, ¿vio? amantes, literal usó esa palabra Ok. y después lo borró, pero porque son las cosas que hace cuando está copetineado a la madrugada. Le da el trago y escribe. Y después, cuando se ve que se le pasa la mamúa, entra a borrar. Uy, ¿qué pasó? Uy, me mandé un remoco. Uy, me quedó- Sí. ¿cómo me Le- quedó lo, el llaman, Opi? lo llaman los amigos del Opus Dei y le dicen, no, mirá, no da porque nosotros somos re machitos, no te puedes mostrar así. El Opus Days. Claro, la cuestión es que él estuvo viendo que la influencia de CEPAC, de quien también hemos hablado muchísimo acá, esta conjunción de gente de derecha del mundo y que hace muy buenos negocios, hace lobby, hace negocios y esos eventos que además dejan mucha tarasca. Y Márquez dijo, ¿por qué no hacer algo similar acá? Entonces acá armaron la Derecha Fest con la promoción y el auspicio de Javier Negre con la Derecha Diario. Si te fijas ahí, Sí. dice auspicia la Derecha Abajo, Diario. lo tenés abajo. Hostia, ¿no? por ahí. coño. Fíjate que Sí, lo tenés ahí. es muy amigo Modelo- Del monito. del monito. Le da letra al monito. Le da- parece. sí, es muy amigo. Ay, no. La Derecha Diario puso aparentemente el dinerillo.
Quiero pensar que no hubo nada del Estado ahí, ¿no? Qué bien Más que le allá va a de la seguridad del presidente. Quiero ¿no? pensar que no usaron nada del erario público porque no hay plata. Ahora, qué bien que le va a la derecha a diario Y para sí. financiar algo así. Y Tanta sí. gente lo lee, Fíjate, el fíjate Fortaleza. si tenés- no, sé pero si en bueno. no sé si en el Zócalo de ese mismo cartel o en otro Dice. están los auspiciantes. Y los Que auspiciantes pongámoslo. son... Hay plata. No hay plata, claro. Quiero pensar que no salió de nuestros bolsillos parte de esto. Y si lo financia la derecha a diario, lo organizaron, toda la logística y todo eso lo organizó la editorial Hojas del Sur, de quien también hablamos varias veces acá, inclusive comentamos lo que le pasó a Andrés Mego aquella vez que lo fajaron, ¿te acordás? Sí, que en ¿Mirá? realidad le entraron a robar Era a un su robo, casa, sí. que era un robo, que aparentemente estaba vinculado a una persona que había salido Claro, con su pero en hija. su momento lo usaron como una estrategia para decir que había sido atacado. Pues, no, nada que ver. Ahí Él tenés, mismo lo ahí tenés desmintió. Hojas Ahí del está. Sur, se llama la editorial. Claro, que Hojas del Sur es la editorial que edita todos los libros precisamente del AGE, de ¿Y Marca. te y todo acordás eso. a quién le habían editado varios libros? Al poeta erótico Tenés razón. Eduardo Kovalipka. Me había olvidado Ah, de eso. cierto. Me había olvidado de Claro. Kovalipka. Medio porno. El viejo era. que Sí. le gustaba la paleta. Sí, sí. Hablando de sinónimos, ¿no? Hablando de Sí, sinónimos. claro que Me había sí. olvidado que le editaba Kovalipka. Claro, Varios que- libros. que de sí. hecho una- Kovalipka, dime por qué. Claro. Bien, muy bien. Sí. Vamos a tener noticias, espero, estos meses de Parece que Kovalipka sí. y su Sí, familia. creo Esperemos creo que que sí. Parece que viene. próximamente. Sí. Bueno, entonces decíamos, la organización quedó a manos de Hojas del Sur y de otra empresa nueva que se llama Arcano Strategy Group. ¿Qué tú? El Group. Strategy Group. Arcano. Arcano. Entonces yo, viste que No siempre pagan voy. impuestos. Esto no pagan Siempre me voy a boletín. Arca, no, te dicen. Arca, no, No. justamente. Está bien, sos bien de Justamente, derecha, no pagar fui impuestos a es de chequear derecha. eso. Bueno, no están registrados en ninguna parte. Es una empresa que se creó hace 15 días. Bueno. Exactamente, por lo menos de acuerdo a las redes sociales, que es lo único que tienen. Cuando emergen en las redes sociales fue el 15 de enero. Sí, no están en otro lado que no sea en Twitter y en Instagram, pero ahí se venden como grandes especialistas en organización de eventos, en seguridad corporativa. Vos decís, bueno, en 15 días capaz que acumularon toda esa experiencia, anda a saber. Y entonces una empieza a hacer memoria y dice, pero esto mismo antes lo hacía una empresa que se llamaba Gaucho. ¿Tenés el cartel viejo? Porque también figuraba Teníamos Gaucho todo Producciones. eso. Gaucho Producciones, que es la productora que, por lo menos las últimas ediciones, las había organizado. Figuraba en lugar de Claro. Arcano. Bueno, En lugar de Arcano estaba Gaucho Producciones. capaz, sacando fotos deben ser muy buenos porque la foto de Milei es increíble. Ah, Ese es sí. Milei, ¿no? Wolverine. Ese es Milei, Wolverine, no es teóricamente, Milei. sí. Teóricamente es Milei. Bueno, la cuestión es que Gaucho pertenece a dos cordobeses, uno... Siempre en cordobés. Siempre Soy cordobeses. cordobés. Bejelenoc Belchior es uno de ellos y el otro es Eric Camerat. está. Ahí la tenés, mira. Ahí está, Muy Gaucho bien. Producciones. Que esta Gaucho Producciones, además de ser cordobeses como Laje, era el espacio de difusión de toda la labor de Laje. Inclusive le promovían sus documentales, pseudo documentales y demás. Daba todo a pensar que precisamente Laje era parte de esa sociedad gaucho. Nosotros lo hablamos acá, eso también en Es una cierto. ocasión lo comentamos. Entonces, ahora se corrió de escena, porque no nos olvidemos que Laje además tiene el manejo del dinero de la Fundación Faro, ¿viste? Hay unos dinerillos ahí que no están muy claros. Corre Gaucho y entra entonces Arcano, que es de la misma manera que Gaucho, un enigma. ¿Por qué Y manejan está, la guita? está Eric Cámara también ahí, ¿no? Claro, Eric Camerat era el pariente de Camerat, del cordobés, De que Germán fue de Cámara, Germán. que fue secretario de Comunicaciones de Menem, ¿se acuerdan? Claro, y estuvo Claro. condenado por corrupción, o procesado. y demás. Además. La Detalle. cuestión es que volvamos a la derecha Fest, porque la derecha Fest ya es una marca, viene organizando distintos eventos desde el 2023 y tiene su historial, porque está a nombre de Nicolás Márquez. O sea, como marca registrada está a nombre de Márquez. La derecha Fest. La derecha Fest, que pretende erigirse y, como la CEPAC en un evento cuasi corporativo, no solo para Argentina, sino para distintas partes del mundo. O sea, hay una movida económica importante ahí, una proyección de negocios interesante. Ahora uno dice, ¿siempre fue de Márquez? No. Mm. No. Porque
La derecha Fest surge en diciembre de 2023 como la idea de dos personas que, apalancados en el nuevo gobierno de Javier Milei, vieron ahí la posibilidad de seguir fomentando el ideario libertario. ¿Argentinos o españoles? Pregunto. Una chilena y un argentino. Ah, mirá. Y paso a contarte quiénes son. Una fionalista. Pensé que era más de Vox, Abascal. No, miraba más para ese son, lado. no. Bueno, ahí es ahí está la pata del aje. De ese lado agarra el aje. Dinerillos con Fundación El Faro, con el Yunque, con todas estas agrupaciones y fundaciones de extrema derecha, muchas de ellas católicas, extremas Claro. católicas, de las que hemos hablado. Pero en este caso es un argentino que se llama Cristian Iturralde y una chilena que se llama Francisca Morrison, quienes empezaron a organizar la Derecha Fest, pero no registraron el nombre. Mira ¿Y quiénes son? Mira Francisca Morrison. Mirá Con que- Francisca Mirá. Morrison. Con el abuelo. Ahora te cuento quién Con es el Francisca abuelo. Morrison, que es chilena, es una enfermera, es parte de la Fundación Mises de Chile. ¿Quién es Pinochet ese? No. Sí, Sí, claro. Es No, Pinochet. No. Pinochet no, nos salvó no. del comunismo, dice ahí en su Pero perfil. tiene una foto con Pinochet. Y Un abrazándolo. abuelo, Sí. un abuelo. Y un abrazándolo. abuelo, un Tenemos la abuelo. foto sola también. Y abrazándolo con total ¿Era familiaridad. ilegal esto? ya sé que es un meme, es un Vos chiste, salís pero... con una camiseta de Boca para acá y decís, pero está haciendo Qué llegar. feo. Francisca Dejate de joder. Morrison. No lo puedo No, creer. Francisca. Ahí está, Francisca. Insólito esto. Fíjate qué grado de familiaridad. No es solamente que es una admiradora. Y él ríe como Sí, como un abuelito como feliz. un viejo Sí. poseído por el amor. Sí, sí. Tremendo hijo de puta, Pinocho. Ah, sí, Francisca, claro. desde su fundación Mises, llevó a Chile muchas veces a Nicolás Márquez y Agustín Laje en Debe estas ser- giras Debe proselitistas. ser Mises por Fon Mises. Claro, exactamente. Ah, mirá, Sí, sí, sí. Uno de los mentores intelectuales económicos de Javier Milei, y creo que uno de los perrijes tiene su nombre. Ah, puede ser, no sé cómo es el No me nombre de acuerdo pila todo, del Me Mises. parece. No tenga la más puta idea, pero No, viste que pero no- debe ser. Puede ser. La derecha Fest sería la dictadura Fest, podríamos decirle entonces. Pero espera, escuchá, Directamente. Derecha pero pest. escuchá, ¿Pero qué es este pero falta lo delirio? mejor, espera un cachito, Escuchá, esperá. cachito, Porque pará. acá esta es Francisca, que es la chilena, como decíamos, pinochetista a full, es la que conoció a Nicolás Márquez y Agustín y Laje Laje. en estas giras proselitistas de presentaciones de libros que hacían ambos, a veces en conjunto, a veces Nicolás Márquez solo, con los libros que presentaban. Sí. Ahí está, mira. Hoy en día Francisca murió Morrison, carajo. Francisca, ¿ves? Siempre con nosotros, nuestro libertador de Chile, Augusto Pinochet, eso publicó. Francisca tiene un amigo en Argentina que es Cristian Iturralde, de quien también hemos hablado ¿Te aquí acordás? alguna ¿Te vez. acordás? Lo puteaste, Iturralde, ¿no? Una Gran vez. árbitro, claro. ¿Cuál era la puteada a Iturralde? Iturralde. Claro. Rima y todo. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Cómo? No me acuerdo, pero era bastante Sí, obvio. claro. Era una rima No bastante era Juan obvia. Baba, claro. No, claro, era Iturralde, sí. Bueno, Cristian Iturralde, también hemos hablado acá de este muchacho en alguna ocasión, porque también es escritor, también es admirador de algunas dictaduras, en este caso no solo de Pinochet, sino de la dictadura argentina. Ah, mirá. Tan es así que en algunos actos Ah, reivindicatorios, qué lindo. sí, ahí está con su remerita diciendo no fueron 30.000, pero en algunos actos reivindicatorios de la dictadura argentina, esos que se hacían en Plaza San Martín, otrora, aparece él en primera fila haciendo un saludito. Haciendo un saludo. Pero un saludo que se puede interpretar Un saludo romano. de mil maneras. Un saludo Vamos a decir romano. la verdad. No, eso, Tenemos de la que está- fotito del saludo. eso que están diciendo ustedes, Ajá. No. que este es un saludo. No. No. Esto es un saludo No. como tantos otros. Está chicos. parando un taxi. Vos Taxi. decís. Es el bondi, el Está taxi, raro. claro. Ahí está, en el medio, Iturralde, cuando era jovencito, con un pelo rapadito, casi skinhead, en la Plaza San Martín. Fíjate que ahí se ve el Ajá. edificio de atrás, que es muy reconocible, en un acto de reivindicación de la dictadura, haciendo ese saludo. Cuando algunos periodistas le fueron a pedir explicaciones, él dijo que en realidad era solamente porque era admirador de Francisco Franco. Como si Ah, fuera bueno. algo, No era una algo dictadura, menor. no fue una Como si fuera dictadura. algo Ok. menor. Bueno, Este pero muchacho- convengamos que al lado de Hitler estamos hablando Claro. casi de un demócrata. Sí, Y Hitler, la Manaos. claro. La Manaos de Hitler. Claro, Hitler al lado de Atila, el rey de los hunos, Claro. era nada. Era la claro, nada Y misma. así podemos hasta Bueno, el pero infinito. espera, ahí mira, Pasan los años. ahí sí. dice algo una integrante Sí. de la comunidad que me da pie a lo que vas a contar. Si fuera realmente pinochetista no estaría con la gente de Milei. Y ahora vas a ver qué pasó. ¿sabés Ahora vas que a no ver sé? qué pasó. ¿Pero por qué?
porque se separó el tipo, se tomó distancia Claro. Iturralde. Y acá está la génesis del conflicto. Ahora vamos a eso. La cuestión es que este Iturralde con Morrison y con Márquez hicieron muy buenas migas y empezaron a patrocinar o organizar las cuestiones de la derecha Fest. Márquez vio que estos no habían registrado su propia idea, porque esta fue idea de Morrison y de Iturralde, lo de la derecha Fest. Ni lerdo ni perezoso, en octubre de 2024 dijo, ya pasaron 10 meses, estos están muy aletargados con el registro, voy y registro el nombre a mi nombre precisamente. O sea, Ahí está, con amigos, Iturralde. tan amigos. Mira qué amiguis, sí, con un niñito. Y le choreó los Sí, derechos. y fue puso la derecha Fest a su nombre, y entonces ahí es donde, cuando le pidieron algunas explicaciones, hizo y argumentó el por qué había hecho eso, hablando de que las oportunidades de negocios hay que aprovecharlas y que de última, yo no sé si repetir eso o lo escuchamos directamente a él. ¿Lo tenés? ¿Lo ¿Qué tenés? hacemos? ¿Lo tenés? ¿Querés escucharlo? escuchamos a él. Dale. Primero que si hay que chupar. No. Primero que si hay que chupar pija, prefiero chupar la pija de Milei y no la de Caponeto. O sea, busquemos los proyectos exitosos y no un gueto inexistente que mueve risa. Los proyectos exitosos son los de justamente la derecha Fest. Ajá. Busquemos eso. ¿Y por qué dice lo de chupar a uno y no a otro? Porque Caponeto fue un historiador, un líder neonazi argentino al que Iturralde era el mentor de Iturralde, digamos. Entonces, en vez de chuparse la Caponeto, mejor chuparse la mía. Hoy Claro, tiene el Derpo. Claro. Es Che, muy gracias lindo. a la gente Sí, de de Data Data 24 24 que nos facilitó material para este informe. Sí. Esto te Absolutamente. sorprende, ¿no? ¿O no? Pero él no, Tal ¿qué vez va a no. sorprender? Tal vez no no. sorprende Quizá nada. no tanto. Pero fíjate Quizá no cómo se tanto. traicionan entre ellos y además esto lo argumenta ¿por qué? Porque Iturralde, junto con un sector grande de influencers que estuvieron en los inicios del mileísmo, cuando vieron que las ideas liberales nada tenían que ver con algunas cuestiones muy fascistas de este gobierno, deciden abrirse. Iturralde ahora es un tipo muy crítico del mileísmo, más allá de que no deje de ser un nazi, igual, ¿no? Pero lo critica por derecha o por izquierda. ¿Qué por sé él le yo? pide- No, le pero pide bueno. más mano dura, por Bueno, ejemplo. pero está más en la línea de Verástegui, está fomentando Villarruel, Villarruel, Valls, claro. está en esa Ok, línea. ok, Digamos, ok. es parte de los que se abrieron del núcleo del mileísmo. Pero mucha gente no terminó de entender porque el PIB te distrae. A ver, ¿vos querés? Entonces, escuchémoslo de Sí. vuelta a Nicolás Márquez explicando por qué Hay tomó que chupar la distancia correcta. y por qué hay que Siempre. chupar la correcta, claro. Primero que si hay que chupar pija, prefiero chupar la pija de Milei y no la de Caponeto. O sea, busquemos los proyectos exitosos y no un gueto inexistente que mueve risa. Claro. ¿Cómo? Y con respecto a la amiga o el amigo, no sé quién era que comentaba acerca de la dictadura de Pinochet y Sí. Milei y demás, no olvidemos que Nicolás Márquez, además de ser el pensador entre comillas, que más influye sobre la línea de pensamiento precisamente de Javier Milei, es un tipo que durante mucho tiempo se paseó con una remera con la cara de Pinochet aquí por los bares de Buenos Aires, donde era asiduo concurrente. Sí, sí, provocadores, como de costumbre, y lo decimos nosotros, son gente que evidentemente lograron estas posiciones de poder y de tanto, entre comillas, respeto entre el sector libertario, producto de las vinculaciones que construyeron con el actual presidente. Les recuerdo que Nicolás Márquez exhibía en sus relatos, e incluso en fotografías, cuando se bañaba con Milei Sí. en la Quinta de Olivos. Ay, había olvidado. Claro, Eso. hay todo un relato de cómo Esa se sumergían imagen. en la piscina. Casi como dos fideos de Dalito, ¿viste? Adentro de la sopa. Sí. Digo, no, son personajes raros, muchachos. Pero espera, yo digo que es un mal gobierno. Y Más yo creo que que raro, sí. Márquez es un acusado de un delito gravísimo. Está bien, no pero olvidemos bueno, eso. sí, no es que me olvido, no me lo olvido, no No, mandó no. 50 cartas de documentos porque el tipo viene zafando de eso. Sí. Lamentablemente la justicia miró para otro lado, pero ahí hay un tema. Márquez es una persona totalmente outsider de cualquier forma de sociabilidad. Es un personaje abyecto, desagradable, que te insulta, que se pone en pedo y dice cualquier Cualquier cosa. barbaridad. Cualquier barbaridad. Entonces vos ves estos tipos y decís,
Espera, va a salir este informe y sabe cómo van a salir. Yo hablé con gente que lo gordo conoce hijo de desde puta. niño, con mucha Sí. gente, entrevisté a muchos de sus ex amigos, a muchos abogados, a muchos miembros del Opus Dei que lo conocieron profundamente. No encontré una persona que me hablara bien de él. Claro. Pero ni siquiera sus amigos, ¿eh? Porque no los tiene, además, supongo, ¿no? No, Pero no bueno. encontré una persona que no me dijera, que no me lo describiera como un ser absolutamente deleznable. Por eso digo, me parece que acá hicimos este rubro para cerrar una semana en la cual la derecha Fest estuvo en el eje protagónico de la información, porque claro, fue Milei, estaba la diputada Lemos, ay, las cosas que me contaron de Lemos. No Uf. te metas en quilombo, No, bueno, basta, Maurito, viejo. cuidado. Ahí tenemos también No, otra... no te metas ahí, Cuidado, Mauro. Mauro. No hace Yo- Estamos falta. esperando un par de cositas. Yo podré No se conseguir eso. falta. Eso, No. eso lo ay, Viste ya cuando te está. dice, mira, Sí. dice esto y esto. ¿Cómo? Sí, pero sí, está todo, papá. Bueno, espera, dame unos días porque estoy esperando, porque ahora... ¿Pero en serio dice eso? Sí. Y como yo ya tuve algunos problemas con esta mujer, ¿Algunos nomás? porque se enoja cada vez que Sí. mostramos algo, bueno, en este caso, Bueno, pero ahora es diputada, es de interés público todo lo que haga, lo que comente, Claro. no es una persona normal. No, y eso, es diputada. eso tiene un componente político también, porque además uno fue chequeando y el mismo dato que le llegó a él me había llegado a mí por otra parte. Bueno, estamos esperando. sí, Algo va a salir. sí, y yo no vamos a andar anticipando nada No. porque para no meternos en... Para no avivar gente. No, Sí. yo no quiero saberlo tampoco. Contalo al Mirá aire, bien. me entero al aire. Mirá cómo mira para el costado. Yo Mirá no quiero cómo mira para el saberlo, no sé costado. para dónde va, pero no quiero saberlo. Bueno, ¿qué anda diciendo la comunidad? Vi que había un super like también ahí que pasó. Sí, Yo que- veo los colores amarillos y me Claro, distraigo en los es costados. Piero que cuenta acerca de, sí, en los 90 en Parque Rivadavia, había un puesto, sí, eso tenía totalmente el dato, alguna vez escribí sobre eso, de un líder del Partido Nuevo Orden Social Patriótico, que eran básicamente nazis, que se juntaban ahí, se cagaban Claro. la trompada Piero con otro. dice que paraba ahí. Sí, justamente. él mismo paraba ahí. Capaz que era de la banda. Y se agarraban a cadenazos con otros que consideraban como hippies. Está Fue enojado, áspero. dice por lo menos no estos tarados pubertarios. Claro, porque Hay los una ve, división ahí. sí, los verá como muy... Muy Pepones. Muy peponas. Yo paraba en Claro. los 80 en el Parque Rivadavia y te diría más, hasta en los 70, porque era el lugar donde íbamos, generalmente bailábamos, íbamos a bailar el club italiano, que estaba enfrente del Parque Ah, Rivadavia. mirá. Sí, mis épocas de porteñito joven. Ujú. Yo estudiaba en Caballito. No te íbamos veo a- igual la de con cadenazos. Sí, y a teníamos vos. la de Normal 4, que eran las chicas que salían de Normal 4, siempre íbamos a... Ah, pero ahí estaban todos los puestos de libros. Ahí está, Ibas Claro, en otro por plan, supuesto. no con Yo cadenazos. iba a buscar y esas libros. cosas. No te veo en esa onda para vos. nada. No te Yo veo. no estaba vinculado al asunto. Che, ¿esto dijo esta mina? ¿Esto dijo Patricia Bullrich de lo de Pablo Grillo? Sí, ¿Dijo sí, ¿viste? dijo? A ver. Sí, eso dijo. Es una Eso falta de mismo dijo. respeto total. Hoy habló con Mariana Bray, ¿qué está haciendo en el cronista? Tiene un stream también. ¿Ah, sí? Mira. Ah, ¿yo puedo ir a otra estrella a laburar también? Sí. Mm, Porque me ofrecieron y yo parece- dije que no puedo. Me que parece no. que vos no podés. Ah, yo no. Porque No, a mí vos- también me hicieron vos no una podés. oferta y... Bueno, no importa. No importa. ¿sí? Ivy, no Fe- sé, vos no podés, me dijeron. Felicitaciones a Mariana, que yo no sabía que estaba laburando en el No, a mí cronista. me dijeron que no. ¿En el cronista tiene un stream también? Yo por eso me voy ahora. Porque, Te vas porque tenés que ir al otro. sí, tengo que ir a otro. Y dijo esta barbaridad Patricia Bullrich, que la entrevistaba por Mariana. No sé, imagínate lo que puede ser entrevista. Pero yo, yo viste que generalmente lees una desgrabación. Una charla entre amigas fue. No lo vi. Sí, fue muy... Fue muy amable. relajada, Como tomando muy el té. tranquila, sí. Con Patricia Bullrich, tomando el té. Bueno. Bueno, sí, recordó su pasado de guerrillera. Sí, Eh, por eso fue una charla amena. Del motivo por el cual. ¿Me hiciste una seña? Sí, como que ya estaba. Arrancá por el de Grillo, que es el que más me interesó. A ver. Fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder. No se pueden quedar inermes, porque entonces el país no tiene salida. Si las fuerzas de seguridad frente a la violencia se quedan inermes, ¿quién protege a la gente? En esa situación hubo un gas lacrimógeno que salió, que lamentablemente pegó sobre un cartel que habían roto, y le pegó a Pablo Grillo. No hubo intención de pegarle a alguien, hubo intención
de parar la violencia. Entonces, como te digo, las acciones correctas pueden tener consecuencias. Entonces, vos no tenés que mirar la consecuencia, sino que tenés que mirar si tu acción fue correcta. Parar la violencia, impedir que tomen el Congreso, fue una acción correcta. ¿Tuvo una consecuencia? Sí, tuvo una consecuencia. Por suerte, Pablo Grillo está mucho mejor, se mejoró, pero tuvo una consecuencia. Fuerzas. Bueno, Un poquito perverso, ¿no? yo le diría a Patricia Bullrich. Se me ocurrieron 50 ejemplos. Sí, pero a ver. que a veces está bueno, a ella que es tan republicana y le gusta tanto, leer los fallos judiciales. Porque a quien disparó contra Pablo Grillo, el gendarme que disparó, Héctor Guerrero, no solo lo procesaron, sino que confirmaron su procesamiento. Porque no disparó una, no disparó dos, disparó 6 veces con esas municiones de granadas de gas lacrimógeno. Y siempre fue en dirección hacia el cuerpo de los manifestantes. Algo que está expresamente prohibido para ese tipo de armamento. La munición, claro. Y no lo dice Zaffaroni, no lo dice la oposición, lo dice la Sala 2 de la Cámara Federal con el voto de Martín Irursun y Eduardo Fara, que de cucas No y tienen nada. no tienen absolutamente nada de nada, que fueron los que confirmaron el procesamiento. No creo que Cristina crea eso. ¿Y qué Así creen? que imagínate. ¿Qué creen? ¿Que es una burra que no sabe eso o se hace la idiota? Pero pensalo filosóficamente. ¿Querés que te diga? Lo que Las dijo dos a la esta mujer. final, me dicen acá. No. Sí. Un poco de esto, un poco de aquello. No, para mí es parte de un discurso Ya lo público vas a que entender. ella quiere dar. Esto de, bueno, la verdad es que se lo buscó Pablo Grillo Claro. porque estaba ahí en una manifestación y querían tomar el Congreso y todo ese discurso que no para de repetir. Vos- Ahora, los datos de la causa son otros, pero totalmente y completamente otros. Pero usando el mecanismo de razonamiento De Patricia Bullrich. de la ministra, estaba pensando en ejemplos, se me ocurrieron unos cuantos, pero uno que me resultó una película que vi hace muchos años, que era Sweeney Todd, que era un barbero que te degollaba. Vos imaginate el fin noble de un barbero de afeitarte. Claro. O vas a afeitarte, y el tipo con el fin noble de afeitarte, de pronto tiene un taca y te clava la navaja con la que te está afeitando en la yugular y te mata. ¿Y por qué lo vas a culpar si el tipo tuvo el fin noble de afeitarte y se le escapó un navajazo que te atravesó la yugular? Muchachos, la barbaridad que dijo. No, Patricia acá Bullrich. dice Cristina, argumento del muerto Maquiavelo. Claro, el fin Cristina. justifica los Claro, medios. No, claro. Cristina N. Ah, LPC. Maquiavelo Claro. muerto, no lo Claro. menciones más a Maquiavelo. Está que muerto, Está muerto. está muerto, Sí. murió. Murió Sí. Maquiavelo. Lo velaron hace unos días. Una novedad que nos contó el presidente el la fin semana no pasada. justifica los medios, así que por ahí no. Olvídate. Pero más allá de lo patético y aberrante de lo que dijo, qué Perverso. falta de conocimiento del fallo, por un lado, y qué concepto global bastante poco... Bueno, Pero es un aferrado. concepto de la violencia. así dirigió Porque el es- Ministerio de Seguridad. Pero, claro, porque es su concepto, es como se para ante la vida directamente. Apá. Con un concepto, y sí, porque es su formateo absolutamente violento. Ella sin está, ley. está casada con un artista, por favor. Con te un pido. actor, Sí, sí. bueno, los actores son artistas. Periodista, actor. Lo he visto en las carteleras, Sí. en las marquesinas, lo he visto, Sí, ¿eh? un suceso de la calle Corrientes. Lo ponen sí. ahí con la canifela. Un beso a Cristina que está mirando. Bueno, gracias Cristina, ¿eh? Gracias por mirarnos siempre. Sabés que acá cada tanto pedimos que te dejen un sopre, pero, No, pero Pero es culpa de en Edu. el juego de Edu es todo un juego. No, esto. es un juego. Bueno, es un juego. Pero espera, no dijo solamente eso. También habló sobre la baja de imputabilidad, pero utilizando, me parece, utilizando su edad, la de 16 años, cuando ella, ¿sabés qué hacía en esa época? Ponía bomba a los jardines de infantes, como dijo el presidente. Precioso. ¿te Dijo acuerdas? eso. Empecé Sí. de base. Muy En un- jovencita. En una unidad básica de base. Después, bueno, me fui del país, estuve exilada. Exilada. Estuve en la cárcel. La hija. Pasé como... ¿Por qué estuviste en la cárcel? Bueno, porque en ese momento los que estábamos en la Juventud Peronista estábamos muy combatidos cuando vino el golpe militar.
Después me fui del país. ¿Y cómo fue estar en la cárcel? Porque digo, viste, vos lo decís así al pasar, entiendo que es parte de tu historia, quienes conocen tu historia saben de ese momento que vos viviste, pero para vos en lo personal, ¿qué significó? ¿Qué Bueno, representó? a ver, yo me divertí porque... Ah, ¿te divertiste? Sí. Yo me Es divertí. increíble lo que te voy a decir, pero me divertí porque era la más joven de todas, Ajá. ¿no? Era un pabellón de mujeres, todas políticas, que bueno, que era como que todo el día te pasabas viendo qué estaba pasando en el mundo, afuera. Ahora, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá, mi papá, mi abuela lo sufrieron un montón. También salí en un momento oportuno. Salí antes de la dictadura, Claro. que después ya se puso, bastante más más bravo. complicado. Entonces no estaba, esperá. entonces Está no estaba. omitiendo que estuvo presa 2 veces, porque estuvo efectivamente a los Sí. 16 y después parte al exilio, y lejos de esa inocencia que esgrime, ya era parte del grupo Norte que dirigía Galimberti, que era su cuñado, además, y ella estuvo involucrada, entre otras cosas, por ejemplo, en el secuestro de los Borg, haciendo de campana. Así que bueno, no tenía semejante carga de inocencia la cárcel que purgó, pero esto fue antes de la dictadura. Efectivamente, después parte el exilio y después, en el 79, es parte de la contraofensiva y ahí nuevamente vuelve a estar presa. Y eso lo omite, porque ya ahí era adulta y era otra cuestión. Carolina Serrano era ahí. Claro, claro. Y Zafa, bueno, por contactos y demás, logra. En la familia Patricia, Sí. ¿no? De la Argentina, los Bullrich. Acaba de tuitear el jefe de gabinete, Sí. Manuel Adorni. ¿Sabes con qué rima gabinete? ¿Con qué? Con soquete. Muy bien. Te asustaste, muy bien. ¿eh? Pensé que iba a ser con Calvete. Sí. Hace apenas 20 Sí, minutos. se está procediendo a firmar el decreto de necesidad y urgencia que declara la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Fin, obviamente. Que claramente fin no es Sí, que se fin terminó el nada, incendio. ¿no? Qué tarde, ¿no? Ahora entiendo el Sí. tuit del presidente de hoy más temprano. ¿Cuál de todos? El que estaba. Ah, sí, El tuit en donde hace una especie de repaso de todo lo que actuaron en beneficio de los pueblos de Chubut, de Río Sí. Negro, este. Acá, histórica lucha contra el fuego. Histórica. dice Todo es el histórico, presidente. todo Sí, es obvio. histórico. La mayor de la galaxia. 426 brigadistas, 20 aeronaves operativas desde el primer día, y te Ajá. lo pone ahí con una negrita, Sí. ¿no? Y 100.000 millones De pesos. para fortalecer a los bomberos. Operativo Pero- federal del gobierno nacional en la Patagonia, lo cual Ajá. es una contradicción total porque tenías los gobernadores de las 4 provincias desde esta semana reclamándole que incorporaran a la emergencia ígnea como parte de las sesiones Sí. extraordinarias, justamente para llevar adelante Bueno, un Pero- desvío de Pero presupuesto. debe ser la y demás. Patagonia en algún otro lugar. Debe haber una Patagonia en otro país, en otra galaxia, en otro mundo. Evidentemente. En realidad los gobernadores lo estaban pidiendo pues, de chiste, porque no lo necesitaban con todo esto que el gobierno mandó y lo Claro. atento que estuvieron desde el día 1 que está pasando esta tragedia, obviamente. Totalmente involucrado. pregunta Sí. si el monito tuvo que ver con el tuit, pero bueno, no lo sabemos porque no. El monito, El hoy, monito- hoy no reportó. El Hoy no monito viene con el nosotros. monito, chicos. No, hoy viene Es el juego de el Edu. tuit del El juego monolizo. de Hoy Edu. viene Edu con su juego. Muy bien. No es ¿El el, monito? es el tuit del monolizo. Bueno, ahí tenemos el gobierno tratando de mitigar el impacto de las críticas que ha generado su poca participación en la lucha contra el fuego en la Patagonia, que luego de la rosca con los gobiernos seguramente se comprometió a sacar y sacó, acaba de decir Adorni, firmando el decreto de necesidad y urgencia Ujú. y decretando la emergencia ígnea. Ya veremos cómo sigue esta historia, pero uno va entendiendo que el gobierno sigue sobreactuando un drama que lo sobrepasa claramente, porque sigue todavía las llamas asolando toda la zona de la Patagonia. Está con nosotros, lo dijimos hace un ratito, el diputado Nicolás Trota. ¿Qué decís, Nico? ¿Cómo estás, Mauro? Esperá, abrirle el micrófono. Ahí estamos. Ahí está, ahí está. Ahora sí. ¿Cómo ahora sí. estás? Bien, querido, bien. Gracias por venirte. No, a ustedes. Verano- Un gusto estar acá, Verano de laburito, ¿eh? de laburo. Nos sí. hicieron laburar en el verano lo bien que está, pero con una semana en la que ya empezó, o ya empezaron a trabajar en las preliminares de lo que va a pasar la semana que viene, ¿no? Sí, primero creo que la atención está puesta en la Cámara de Senadores, donde están gran parte de los proyectos en la extraordinaria.
Y creo que a la sociedad y al peronismo se le presenta el desafío de intentar ponerle un freno a reformas que no responden a los desafíos que tiene la Argentina hoy en día, ¿no? En un contexto, creo yo, de enorme complejidad, donde vemos que el universo del trabajo cruje con crecimiento de la desocupación, la precarización, que es reflejo de un modelo económico no sostenible, de una enorme irresponsabilidad del gobierno en el contexto internacional que estamos de abrir nuestra economía, y que eso conlleva a destrucción de la matriz productiva, principalmente nuestras pequeñas y medianas empresas, y en ese contexto pretenden, entre otros aspectos, llevar adelante una supuesta modernización laboral que lo único que pretende hacer es legitimar o legalizar la precarización y no aborda ninguno de los desafíos que tiene nuestro universo del trabajo, cuyo principal problema es la informalidad, que llega al 43% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, pero que no se resuelve con una ley. Se resuelve, entre otras cosas, con un Estado más presente, que fiscalice, pero después con un Estado que participe en concertar qué modelo de desarrollo queremos para la Argentina. Digo, qué incentivos damos, qué premios y castigos le damos al sector productivo para que pueda generar empleo y no regalar nuestro mercado como vemos que está ocurriendo todos los días, ¿no? Uh-huh. Pensaba, entre los temas, vos mencionás muy bien, la primera pelota la va a tener el Senado, pero diputado también va a hacer eco de varios debates. Recién estábamos charlando ampliamente con Sol y con Ivi respecto de los alcances que va a tener un debate en donde la sociedad se mete habitualmente, porque es una temática que en la que se ve involucrada, que es el de la baja de la edad de imputabilidad. Hemos hablado en extenso de este tema, pero quiero pedirte una mirada respecto a cómo ustedes, como bloque principal de la oposición, se van a parar en ese debate con un oficialismo decidido a avanzar con esta idea. A ver, creo que hay que ser muy claro, y vos conocés en profundidad la problemática en nuestro país. Primero, que estamos frente a una estrategia de distracción, ¿no? No discutamos el impacto de la reforma laboral, abramos otra ventana de discusión con la baja de edad de imputabilidad, ¿no? Y como si eso fuese una solución al problema de inseguridad que hay en distintos lugares de la Argentina, ¿no? Cuando es absolutamente marginal el delito adolescente en términos de los indicadores generales, menos del 1%. Sí. Digo, estamos hablando de un gobierno que pretende discutir la baja de la edad de imputabilidad en un contexto, por un lado, que no es central en términos de los problemas del delito, y ni hablar del delito organizado, del narcotráfico, sino al mismo tiempo en un Estado que, frente a lo que debería ser la política para nuestras adolescencias, que es educación, política socioeducativa, ir a buscar a los chicos que son expulsados de la escuela, lo único que quiere hacer es criminalizarlo, que implica llegar tarde, ¿no? Y creo que en ese sentido la posición del peronismo, y lo que creo que cada legislador al momento de levantar o no la mano, de votar afirmativa o negativamente un proyecto, se debe interpelar a sí mismo si esto va a construir una mejor sociedad. Ahora, bajar la edad de imputabilidad no resuelve nada, porque entre otros aspectos, quien va a tener la responsabilidad de tener a esos adolescentes en instituciones son las provincias, que además están absolutamente desfinanciadas, ¿no? Entonces, creo que lo único que quiere hacer el gobierno es distraer. Vamos a resolver el problema de inseguridad, cuando lo que quieren hacer es llevar todavía no se sabe, porque dicen que van a presentar un nuevo proyecto, si quieren llevar la edad de imputabilidad a los 14, a los 13 o a los 12. A los 12. Y ayer Monteoliva planteó eso. Dijo, 13 me parece poco. Habría que bajarla más todavía. Si gatea puede ir preso hace dentro de poco, ¿no? Sí, porque la discusión, y principalmente la discusión, no es la edad de imputabilidad, es qué hacemos frente a esa realidad de, primero, de adultos que están detrás del delito, ¿no? Y en jóvenes que están en absolutamente situación de vulnerabilidad. Yo creo un ejemplo que siempre lo he debatido, inclusive cuando era ministro de Educación, que es, por ejemplo, la repitencia, ¿no? Que puedo hacer un paralelismo con esto, no tan dramático como es la baja de imputabilidad. Si un adolescente repite o no repite, no debe ser la discusión de fondo. La discusión de a fondo es qué hacemos con un adolescente que está en una trayectoria dañada, que no logra adquirir conocimientos valiosos, y qué escuela le ofrecemos. Porque si le vamos a ofrecer la misma escuela que le estamos ofreciendo, que lo llevó a esa situación, no importa si repite o no,
va a dejar la escuela. Quizás tarda unos meses más o menos. Lo que le tenemos que ofrecer es una respuesta desde la sociedad, desde la escuela, de la institución distinta. Y lo mismo pasa con la baja de imputabilidad. ¿Qué respuesta le vamos a dar a esos chicos y esas chicas que están en esa situación de precariedad social que caen? ¿Tienen que ser responsables de sus acciones? Por supuesto, y tiene que haber una respuesta del Estado. Esa es la discusión de fondo y no en un marketing punitivo como quiere desplegar el gobierno o pensando que una ley resuelve algo. Ni la ley de reforma laboral va a crear empleo, al contrario, va a legalizar la precarización laboral, ni la baja de edad de imputabilidad nos va a permitir transitar en una sociedad más segura. Me quedé pensando en esto del marketing político. Y claramente, al no haber ningún tipo de aseveración precisa respecto de cómo piensan financiar lo que presuponga la instalación de los nuevos institutos, del nuevo plan, uno entiende que la oposición podría utilizar el mismo argumento que utilizó el oficialismo. ¿Te acordás cuando le bajaron el veto a las leyes que el gobierno había vetado, en donde se suponía que había que financiar las universidades como corresponde, o que no se podía declarar la emergencia en discapacidad? El gobierno dijo, bueno, que digan de dónde vamos a sacar los fondos. Bueno, acá podrían ustedes plantear lo mismo. ¿De dónde van a sacar los fondos? Bueno, es que es la discusión de fondo. Lo vemos con los incendios en la Patagonia. Digo, este gobierno llega tarde, porque entre otras cosas está destruyendo el Estado, ¿no? Y cuando el Estado se retrae, vemos las peores consecuencias y resolver los problemas que Argentina los tiene. Digo, la informalidad no nació con Milei. Venimos con un problema estructural en el universo del trabajo, nosotros y el mundo. Ahora, tenemos que dar una respuesta. Lo mismo con el problema de la profundización de la desigualdad y su reflejo en la inseguridad, ¿no? Todos los consumos problemáticos, el crecimiento del crimen organizado, que nos golpea no solo a Argentina, no con la brutalidad que golpea a otros países de nuestra América Latina, porque también tenemos que decir, los indicadores de inseguridad de la Argentina son mucho mejores que todos los países de América Latina. Solo, inclusive tenemos indicadores cada 100.000 habitantes de los delitos que se pueden registrar de manera segura, mejores que Uruguay. ¿No? Entonces, tenemos que ser conscientes. Ahora, no estamos todos satisfechos con esta realidad, podemos mejorarla. Ahora, no es el camino ese, y el gobierno dice, cualquier gasto implica, donde no está determinado, que somos degenerados fiscales. O sea, se puede ser degenerado fiscal para financiar las universidades, para financiar las prestaciones para personas con discapacidad, pero parece ser que ellos no son degenerados fiscales para darle 7, 8 aumentos al financiamiento de la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Como han hecho a lo largo del año pasado. Sí, y los gastos reservados, y la manera discrecional en la que manejan y distribuyen fondos. Insisto, es un tema que me parece que los diputados y los senadores del peronismo, que ahora te voy a preguntar, quiero hablar un poquito del peronismo con vos, y quiero hablar un poquito del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, que es un tema del cual estás directamente involucrado. Sos un hombre del peronismo, sos de acá de la ciudad, pero me quiero, por último, preguntarte, de mi parte al menos, algo relacionado con este debate, porque está ley de glaciares, está la ley de responsabilidad penal juvenil, que lo metieron por la ventana, está el tema de la reforma laboral. Hay como un el acuerdo fiscal. No, y el acuerdo Unión Europea-Mercosur. También. Lula se levantó y se fue. Claro. Suspendido ahora del lado europeo y en un tribunal judicial que puede demorar de 18 a 24 meses la decisión. Yo no quiero imaginar que el delirio del gobierno todo esto lo quiere resolver en las extraordinarias, ¿no? Bueno, me parece, primero que el peronismo, nosotros podemos perder alguna que otra votación. Lo que bajo ningún punto de vista podemos perder es la discusión por el sentido y por lo que pretendemos representar, ¿no? Porque cada una de estas decisiones impacta en sectores sociales que nosotros pretendemos representar. Por ejemplo, los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, los sectores más vulnerables, que necesitan del Estado. Lula siempre dice, el rico no necesita del Estado, el pobre necesita del Estado, ¿no? De las políticas públicas que nos impactan a todos los días, ¿no? Entonces, creo en ese sentido que el bloque de Unión por la Patria tiene que tener un compromiso claro opositor, dar estas discusiones públicas y luego el problema, ¿no? Cómo el gobierno tiene una política de fuerte presión
con ciertos gobernadores para inclinar la balanza, ¿no? Entonces vemos hoy lo viste a Santilli, que estaba con Jaldo, con Jalil, 2 hombres del peronismo que están... Con Sáenz. Y con Sáenz, con los tres se reunió. Sí, pero yo digo, Sáenz, Jalil y Jaldo Sí. hicieron campaña durísima en contra de Milei en octubre. Entonces, la política no puede ser la especulación constante, porque si Milei perdía la elección de octubre, Jalil, Sáenz y Jaldo iban a seguir siendo opositores. Gana Milei, entonces se vuelven a acomodar. Jaldo decía, le voy a cortar la melena al león. Y ahora parece... El peluquero. El peluquero que le está mejorando la melena. Es el coiffeur. Sáenz y su candidata a senadora, ¿no? Que fue secretaria Rollón, de Energía de ¿no? Alberto. Que decía en la campaña todo un discurso opositor, termina, ¿no? Por momentos siendo el voto en el Senado que le da la posibilidad de aprobar estas cosas. Y no todo puede ser gratuito, porque hay ciertas discusiones que son muy de fondo. Digo, la reforma laboral implica la legalización de la flexibilización, implica el intento de debilitar las organizaciones colectivas, sindicales, pero también las gremiales empresarias, ¿no? Y esa es una discusión de fondo. Quieren destruir todos los espacios colectivos del Estado mientras el topo, que es Milei, destruye el propio Estado. Y no hay lugar en el mundo donde el mercado por sí solo, sin regulación, sin intervención del Estado, sin intervención de las fuerzas vivas, genere mejores realidades. Y eso es lo que hay que discutir de cara a la sociedad, dejar testimonio, porque este veranito de la macroeconomía, sostenido por la intervención de Donald Trump, y este veranito a partir del triunfo electoral de octubre, se va a acabar, porque termina gobernando la economía real, que implica cierre de pymes, pérdida de empleo, caída del consumo, apertura de nuestra economía, que acelera todo, ¿no? Que acelera todo en un mercado interno, que cae el consumo y hay una invasión de productos externos. Estamos en el peor de los mundos, con una aceleración muy fuerte de la caída del bienestar social. Bueno, también referíamos a esto y decíamos hace un ratito que por primera vez en mucho tiempo la tendencia que la mortalidad infantil venía registrando en nuestro país desde hace ya varios años se modificó, o empezó a crecer la mortalidad infantil. Y estos son indicadores que a lo mejor en el corto plazo no tienen un impacto en el discurso público, en la discusión política, pero que a mediano y largo plazo se instalan y pueden ser para el gobierno un caballo de Troya dentro de lo que son sus políticas públicas, si es que podemos llamarla de esa forma. La pregunta que yo te hago es, teniendo en cuenta ese deterioro de la trama social que ya comienza a mostrar en los sectores más populares un efecto muy palpable, ¿cómo se traduce esto en el lenguaje del discurso político para convencer a las mayorías de que la alternativa a este gobierno es el peronismo? O que en todo caso este gobierno debería, desde el punto de vista electoral, ser derrotado en las urnas. Sí, me parece, como primer elemento, Mauro, que sigue siendo un gobierno muy joven. Sí, ¿no? claro. Son 2 años. ¿No? Y creo que ustedes en este canal hicieron un aporte fundamental para desnudar cómo es este gobierno. ¿No? Y es un gobierno que lo vemos que le levanta la voz a los débiles y es sumiso con los poderosos, con todos los poderosos es sumiso, ¿no? Y vemos el propio comportamiento de groupie que tiene Javier Milei con Donald Trump, ¿no? Ahora, me parece que la sociedad va tomando conciencia. Acá no hay una realidad de hegemonía política. Lo que me parece que existe es un sector de la sociedad que ha recuperado representatividad en Milei a partir de la capacidad que tuvo Milei, por un lado, de canalizar el enojo y las frustraciones, que no son únicas de Argentina, sino se despliegan en los distintos países del mundo. Por eso tenemos los Trump, por eso tuvimos los Bolsonaro, por eso tenemos la emergencia de estas expresiones de extrema derecha en muchos países europeos de manera creciente, y que generó un marco de cierta estabilidad macroeconómica, ¿no? Frente a lo que fue un cierre del gobierno del Frente de Todos muy traumático, una situación muy compleja, pero que eso no alcanza para esconder lo que es la crisis social de las economías regionales y del ciudadano de a pie. Y me parece que eso lamentablemente se va a acelerar en los próximos meses y vamos a tener un 2026 atravesado por el conflicto.
atravesado porque fin de mes ya no es el 30, sino deja de ser el 15 y va a pasar a ser el 10, ¿no? Por estos indicadores que vos planteás, ¿no? Que son muy dolorosos, del crecimiento de la mortalidad infantil, que es reflejo también de la retracción del Estado, ¿no? De la eliminación de la inversión prioritaria en la vacunación, en la generación de conciencia de la vacunación, en el abandono de la infraestructura sanitaria y al mismo tiempo de un fuerte ataque que tiene el Estado Nacional al federalismo. Las provincias, muchas de ellas, están en problemas para pagar los salarios, ¿no? Y de manera similar, como ocurría en la gestión de Mauricio Macri, hay un fuerte incentivo para el endeudamiento en dólares de las provincias argentinas. No financian, pero autorizan endeudamiento. Y endeudamiento no, porque en sí mismo el endeudamiento puede ser bueno o malo. No es endeudamiento para infraestructura, para desarrollo. Es endeudamiento para pagar los gastos corrientes. Entonces creo que el peronismo y la oposición no puede construir solo una alternativa frente al fracaso de Milei, sino tenemos que presentar un camino distinto, una agenda de desarrollo, la capacidad de reflexión sobre cuestiones que no pudimos resolver, porque en el gobierno de Frente de Todos, yo creo que uno de los principales problemas que tuvimos fue estar sumergidos en la duda constante, ¿no? Y uno de los problemas, creo, centrales fue no tener la capacidad de resolver con osadía el frente externo del endeudamiento, que creo que es lo que ha encorsetado a la Argentina y en realidad que se está profundizando hoy, no solo por el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, sino por el sostenimiento a partir del endeudamiento de estas políticas macroeconómicas inviables. Espera, pero porque yo no me iba a meter en el gobierno de Alberto, pero hiciste una referencia en este aspecto. Vos planteás que la negociación que hizo el gobierno de Alberto con la deuda no fue la adecuada, no fue la mejor. No, yo siempre he reflexionado muchas veces, Mauro, viendo nuestra historia reciente, cómo negoció en el 2003, 4, 5, 6 Néstor Kirchner, ¿no? Con una osadía distinta. En un momento extraordinario, hoy ya es contrafáctico, pero me parece que no tuvimos esa osadía, llegábamos tarde a ciertas decisiones. Y no es culpa de una persona, es culpa de un proyecto. No es culpa de Mauricio Macri, por ejemplo. No, Mauricio, no, Mauricio. No es una buena Nicolás. Es culpa tuya, Alberto. Es culpa tuya. Yo no tengo nada que ver. Me encanta la camisa que tenés, pues te he pedido dónde la compraste y te queda bárbara. Tiene una para mí. Viste que Mauri es de la camisa celeste. Ahora que estoy soltero, Nico, escúchame, cuando quieras salimos de trampa. Mauricio, por favor. No. Dice que está intratable, Mauricio, escuché en algún lado, ¿no? Ojo las chicas porque se dan vuelta y les toco el culo. No, por favor. Pero insisto, y yo que en aquel momento ya nos conocemos de aquellos años, la época en la que Néstor negocia, y lo negocia desde una posición. Está claro que la situación era otra, pero vos crees que el gobierno del Frente de Todos no logró romper ese lazo de dependencia con el fondo. No, cuando, como ocurre en este presente, en aquel entonces el acuerdo violentaba la normativa del Fondo Monetario, ¿no? Y eso implica una corresponsabilidad por parte del fondo, pero al mismo tiempo excedía absolutamente la cuota parte por el aporte de la Argentina al fondo que nos podían prestar, ¿no? Y frente a esa situación creo que había que discutir de otra manera. Cuando uno recrea, ¿no? Porque cuentan funcionarios y compañeros que estuvieron en ese momento, la osadía de Kirchner de extender lo que parecía posible, creo que eso es lo que tenemos que reflexionar, que necesitamos de cara al futuro. Si la sociedad vuelve a confiar en nosotros, no puede ser por el fracaso de Milei. Tiene que ser por la capacidad de resolver los problemas estructurales y avanzar en una nueva estatalidad para la Argentina, pero no del Estado ausente, sino el Estado inteligente, en volver a discutir el federalismo en nuestro país. ¿Cómo es posible que no tenemos una ley de coparticipación diferente en la Argentina? ¿No? Que pueda dar una discusión sobre cómo recaudamos, cómo distribuimos los recursos en la Argentina, que hay que construir un país armónico, que tenemos que plantear un fondo de convergencia para las 10 provincias del norte grande, que no se van a desarrollar por obra y gracia del mercado, sino por la planificación y la inversión en bienes públicos para mejorar la competitividad de esas economías. Bueno, ¿cómo abordamos en el océano de oportunidades que también tiene la Argentina, que no son obra de Espíritu Santo, sino son también obra de la planificación? Vaca muerta. Todo el petróleo no convencional, el gas, es una enorme oportunidad para la Argentina que la podemos aprovechar o dilapidar. Sí. La minería lo mismo.
el RIGI es un problema para la sociedad argentina, porque donde tendría que haber inversión con un compromiso intergeneracional, porque estamos explotando bienes no renovables, ¿no? Tendríamos que dar una discusión de industrialización, de cómo logramos traer los dólares que produzca la minería, de cómo generamos un marco de pequeñas y medianas empresas que sean proveedoras de todas esas compañías, y eso a partir del RIGI está ausente. La economía del conocimiento, ¿no? La pesca y, por supuesto, ¿no? La industrialización de nuestra economía. No hay país en el mundo con 50 millones de habitantes que genere una realidad de igualdad y progreso si no es sumando valor agregado a su producción. Y hoy estamos haciendo todo lo contrario. Lo que no quiere decir que no tiene que haber premios y castigos para ciertos sectores de nuestra economía. Pero hay sectores de la economía que le pedimos empleo y le tenemos que garantizar la mayor competitividad al mejor precio para los consumidores argentinos. Ahora, ¿alguien puede pensar que Argentina puede tener paz social si destruimos nuestro sector textil, que genera casi 1 millón de puestos de trabajo entre la formalidad y la informalidad? Digo, ¿qué va a pasar? Como muchos sociólogos dicen, el sector textil es la paz de nuestros conurbanos. Digo, si nosotros vivimos nuestra frontera, nos invade la producción del sudeste asiático, ¿a quién le vamos a vender? Esto quiere decir que cualquier precio no, pero busquemos qué sectores textiles podemos generar marcos del precio más justo con la capacidad productiva que tiene la Argentina. Y eso mismo lo tenemos que discutir en cada uno de los sectores. Ahora, eso no lo resuelve el mercado, lo resuelve la planificación del Estado, y también debe ser un mea culpa de los limitantes que encontró Argentina en esa agenda de desarrollo en el pasado. Te decía que quería hablar del peronismo, en realidad quiero hablar de la ciudad de Buenos Aires y del peronismo en el ámbito porteño, que vos integrás desde hace muchos años. Pero yo te quiero aclarar que hace mucho también milito en la provincia de Buenos Aires, soy diputado de la provincia, es cierto, pero estás muy metido en ambos distritos. Y me parece interesante ponerle una mirada sobre lo que están discutiendo en este momento, porque me da la impresión que el peronismo en su totalidad, bueno, el peronismo bonaerense está hoy discutiendo su conducción, por lo pronto. Y en esa conducción aparece una figura como la de Máximo Kirchner, que persiste en la idea de darle continuidad a lo que viene haciendo un PJ bonaerense, que tiene muchas críticas desde los propios sectores de intendentes y hasta el propio gobernador, con quien pareciera ser una confrontación interna. El peronismo en la ciudad, que todavía no sabe cómo dirimir, pobre el gordo Juan Manuel Olmo, es un gran articulador político, pero el peronismo sigue siendo derrotado, y con la aparición de Adorni y de los libertarios, ya pareciera postergarse todavía más el sueño de poder jugar por una disputa a la jefatura de gobierno. ¿Cómo ves esa discusión interna del peronismo hoy? A ver, creo que estamos en el momento de mayor debilidad del peronismo de que recuperamos la democracia. Y eso es reflejo de la cantidad de provincias que gobernamos, que también es espejo de la balcanización política que vive la Argentina. Nunca como ahora tuvimos tantas expresiones provinciales sin un anclaje de un proyecto nacional, ¿no? Lo vemos en casi todas las provincias de la Patagonia, ¿no? Que es Río Negro, Neuquén, la propia Tierra del Fuego, el propio Nacho Torres en Chubut, parece ser que ya es un gobernador sin proyecto nacional, ¿no? O la propia Santa Cruz. Y el peronismo gobierna con un gobernador peronista solo la provincia de La Pampa, ¿no? En el caso de la Patagonia. El peronismo no gobierna ninguna provincia de Cuyo, ¿no? Para mencionar un ejemplo. Entonces, creo que en esa debilidad nos encontramos. Y me parece que tiene que haber un marco de construcción de una unidad con una conciencia clara en lo que debe ser un proyecto que incluya a todos, pero una unidad detrás de ideas claras y compromisos claros de cara al 27. Teniendo en cuenta, como enseñan en Derecho Civil en la universidad, que el accesorio corre la suerte del principal, ¿no? En muchos distritos los libertarios van a ser competitivos si Milei es competitivo, ¿no? Uno dice, no, Adorni va a ser jefe de gobierno, y depende de cómo lo vaya Milei. Si Milei va rumbo a su reelección, es probable que Adorni sea muy competitivo en la ciudad de Buenos Aires. Pero como estamos en una situación, creo yo, que se empieza a exteriorizar el proceso de descomposición, reflejo de las políticas macroeconómicas y sociales de Milei, me parece que lo que hoy es una verdad
se va a empezar a debilitar, y frente a esa realidad, cuando el peronismo, como ocurrió en el 18, a comienzo del 18, que veía que había una alternativa de volver a ser poder, se empieza a construir la alternativa y los liderazgos. Yo personalmente creo que el peronismo tiene que empezar a construirse del interior hacia lo nacional. ¿Imaginás un gobernador, por ejemplo? O un senador. O un senador. Como Sergio Uñac, para poner un ejemplo, ¿no? Mira, que ya tiró el nombre, mirá cómo tiró el nombre. No, para poner un ejemplo. Me parece que un problema que tiene la política argentina es la conurbanización de la agenda política. Parece que lo único que pasa en la Argentina es lo que ocurre en estos 8.000, 9.000, depende cómo lo diseñemos, región metropolitana de Buenos Aires. ¿No? Entonces creo que el peronismo, cuando compitió, se recuperó. Nosotros necesitamos tener reglas claras. Si el gobierno pretende eliminar las PASO, no habrá PASO, pero tenemos que tener interna. E interna para definir nuestro candidato a presidente, e interna para definir nuestro candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, como ocurrió en el 88, ¿no? Que revitalizó al peronismo. O, desde otra manera, como ocurrió en el 2003, que el peronismo fue, a partir de la estrategia electoral que estableció, o la arquitectura electoral que estableció Duhalde, fue con 3 candidatos. Un candidato más folclórico, como era Rodríguez A., un candidato más de derecha, como era Menem, y un candidato más de izquierda, como era Kirchner. Pero también compitió. Y ahí nos revitalizamos y empezamos a construir una alternativa en una nueva etapa. Y creo que ese es el desafío que tenemos. No hay que tener miedo de generar ese marco de competencia. Hoy no hay más hegemonía en el peronismo, ¿no? Pero no hay hegemonía tampoco en la provincia de Buenos Aires. Digo, Kicillof es nuestro gobernador, es un referente muy importante del peronismo de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas, pero no es el jefe, como en su momento fue, por ejemplo, Duhalde, ¿no? Que concentraba la provincia y la jefatura política. Y el partido, no, claro. eso hoy no ocurre. Entonces me parece que como eso no ocurre, hay que pensar espacios de articulación. Yo creo que tenemos que intentar construir, en el caso de la provincia de Buenos Aires, una unidad en términos de la interna que hay que resolver, ¿no? Y ahí tiene que estar sentado, por supuesto, el espacio del gobernador, el espacio que representa a Cristina con Máximo Kirchner, y al mismo tiempo aquellos intendentes que están más sueltos, pero que tienen también enorme representatividad en la provincia de Buenos Aires. Y en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Creo que el peronismo puede construir una alternativa, porque vemos que el vínculo del PRO con los libertarios no es bueno de cara a la construcción de una alternativa electoral. Y si Adorni o un libertario es candidato y Jorge Macri quiere ir por su reelección, creo que hay una ventana de oportunidad para llegar a la segunda vuelta. Y la segunda vuelta veremos cómo está la política nacional, que tiene enorme impacto en la realidad política de la ciudad de Buenos Aires. Me quedé pensando en la época que lo conocía. Este tenía flequillo, era un corte medio taza, la verdad que era una cosa. Medio Beatle, me decía. Muy Algunos me acusaban de ser ese grupo que imitaba a los Beatles. Sí, Los Beatles, no, el otro, hay otro, unos Beatles. Los Danger Four. Danger Four. Claro, venía, me acuerdo, y entonces bueno, Alberto tenía mucho que ver en el armado político que ellos tenían, que eran los jóvenes K. Y habían armado una rama juvenil. Porque es interesante, lo hablábamos también anteayer, esto sobre el tema de las juventudes políticas. El kirchnerismo tuvo muchísimo acentro en la juventud y hubo mucho vivir todos los días un poquito mejor y tener la expectativa que vamos a estar mejor hacia adelante, y eso se perdió, ¿no? Porque también, si vemos los indicadores de la Argentina en el 2015 a este 2023, deterioro total. Es terrible. No falta, y en el medio no fueron todos iguales los proyectos políticos, ¿no? Porque Macri, ¿no?, nos trajo al Fondo Monetario Internacional, y de una Argentina que tenía desafíos pero no crisis, nos generó 3 años de recesión y el fondo. El gobierno del Frente de Todos estuvo atravesado por los condicionamientos del fondo, por los problemas internos, la pandemia, la guerra, la sequía, todas las pestes, ¿no? Pero creo que ahí el problema es que el peronismo ha envejecido y tenemos que lograr rejuvenecer el marco, ¿no?, de referencias, de ideas, de proyectos. Hoy hablaba con un dirigente muy importante de un distrito de la provincia de Buenos Aires y me decía que de los 8.000 afiliados peronistas que tiene su distrito, menos de 100 tienen menos de 29 años. Claro.
¿no? Sí. Es una alerta Es un problema, amarilla. es esa. una alerta, Sí, es un problema, sí. ¿no? Entonces, creo que en eso tenemos que recuperar nuevamente la osadía, las ideas, dar los debates, no tener miedo, porque la política no es para miedosos, hay que decir lo que uno piensa, hay que dejar de especular tanto, ¿no? Porque cuando uno especula, perdemos, Ahora, ¿no? parecería muy fácil oponerse al gobierno con las barbaridades que dicen. Y sin embargo uno se opone y encuentra que del otro lado hay una aceptación de esas barbaridades también. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se da la discusión cuando del otro lado te dicen barbaridad? O por ejemplo, no sé, hablemos de ahora de la reforma que hay en la justicia, que quieren meter en cana a pibitos de 12 años, chiquitas de 12 años, que delinquen, lo que sea. Es muy fácil oponerse a eso y sin embargo hay gente que está avalando y apoyando eso. ¿Cómo se hace para discutir con esa gente? Que es un montón también. Primero, pedagogía política, porque hay sectores de la sociedad que realmente, legítimamente equivocados, piensan que bajando la edad de imputabilidad vamos a vivir mejor. Y hay que explicarle que no es así. No hay que explicarle que le están mintiendo. Hay que explicarle que los delitos no lo cometen los adolescentes. Obviamente se agarran de un delito aberrante, doloroso, amplificado, y a partir de eso promueven la baja de la edad de imputabilidad. Y no es un problema, ¿no? A ver, tenemos que abordarlo, pero no es el problema estructural frente a la realidad de la inseguridad. Y ese abordaje no lo resuelve una norma, porque el Código Penal ni los códigos procesales son determinantes en términos de mejora de la seguridad. A mí me lo decía mi profesor, que era un camarista muy conocido de Derecho Penal, me decía, ningún delincuente agarra el Código Penal al momento que va a salir a delinquir para ver cómo comete el delito para tratar de encajarlo en el tipo penal con la menor pena, ¿no? Entonces, tenemos que dar una discusión profunda cómo mejoramos la justicia, ¿no? Porque la justicia que tarda no es justicia, una justicia que además mira a las personas según su nivel de ingreso, su color de piel, ¿no? Que es una realidad de nuestro país, y al mismo tiempo dar la discusión de la pedagogía política y mostrarla a la sociedad. Como muchos piensan hoy que la modernización laboral va a crear empleo. Otro ejemplo, claro. Va a mejorar. Ahora, yo puedo comprender, ¿no? Y con claridad lo digo, que un trabajador que esté en la informalidad o que está desocupado quiere una reforma, ¿no? Porque dice, peor no voy a estar. El problema es cuando un trabajador registrado dice, no, vamos con esta reforma que va a mejorar. Una persona que es víctima del delito, está bien que esté enojada, ¿no? Y que pida este tipo de cosas, ¿no? Porque habla desde el dolor legítimo que tiene. Ahora, quien legisla no puede ser tan irresponsable. Claro. ¿No? Entonces, ese es el desafío que tenemos que llevar al Congreso y que tiene que haber dirigentes políticos que estén dispuestos a perder, pero perder con lo que creen. Porque cuando uno está sentado ahí, ha sido elegido sobre el marco de ciertas ideas y las tiene que representar. Y también vivimos un momento de mucha ignorancia, ¿no? Y debatir contra ignorantes es muy difícil. Es difícil. Es muy bueno, difícil. Espera un lindo debate la semana que viene, tanto en diputados como en senadores. Vamos a estar ahí cubriendo todo lo que ocurra. Gracias por venir, Nico. No, gracias, Mauro, a vos, a todo tu equipo, ¿no? Y como te lo dije una vez, felicitaciones por el coraje. Gracias a vos. Nicolás Trota, diputado nacional, un hombre del peronismo, de la provincia de Buenos Aires, también porteño el hombre, también con vinculación con la ciudad de Buenos Aires, pero hoy electo ya diputado y trabajando en la Cámara de Diputados por el peronismo, por el espacio de Fuerza Patria. Así que veremos cómo se dan estos debates. Aprovecho y te digo que... ¿Qué vas a decir? ¿Te lo acordás o no te lo acordás? Vamos, dale. No sé, ¿eh? Tú puedes. Linda en el pasado. Sí. ¿Linda en el presente? Sí. Linda para siempre. Buenos Aires es Muy la bien. ciudad más linda del mundo. Toma, papá. Vamos. Hablando de lindas, hoy estábamos mirando con Ivi para hacer una suerte de concurso de belleza con las Miss Mar-a-Lago. Ustedes están, No, pero las obsesionados las con la redes. chica de Mar-a-Lago. Pero las redes están obsesionadas. Vos sabés que hay toda una movida desde que hoy me enteré de eso. Lo de Members Only, a Claro. raíz de la miniserie, Members ¿viste? A raíz de la miniserie de solo para miembros, ¿Qué? Solo, No, ¿Solo para miembros? Sí, ¿Se se llama llama así. así? para Fernando. Sí, ¡Miembro! de Palm Beach. De Palm Beach. Only Hay miembros. toda una movida desde que se estrenó la serie en redes sociales y se han instalado hasta un eslogan que es
cara de Mar-a-Lago. ¿Querés ver caras de Mar-a-Lago? Todas las redes hablan de las ¿Cómo caras de cara de Mar-a-Lago. Mar-a-Lago? Hay toda una ¿Vos movida, decís? pero en Estados Unidos arrancaron, que llaman a estas chicas y a las similares tenés cara de Mar-a-Lago. Podemos traer a una mirá las maquilladora. caras. No, podemos traer una Esto- maquilladora No, para que nos no. haga cara de Mar-a-Lago. Ese- Mira, acá te tenés queda- cara de Mar-a-Lago. Cara y, por supuesto, Sí, todo bien. indumentaria. O sea, Mirá, nosotros mirá. tendríamos que replicar así, mirá, ¿ves? Así, con la manito. Hay algunas que parecen Nicky Jones, ¿se acuerdan? Sí. Nicky Jones. Hay algunas que parecen Nicky Jones. Integrante Pero- celebérrimo Yo estuve del club. buscando. Josefina dice, voy por el capítulo 4. ya. No, es Bien. fantástico. Bien, Muy bien, bien. Josefina. A ver si estás de acuerdo conmigo. Poneme los comentarios. Estuve si podemos. buscando fotos Sí. y no hay una sola foto que refleje exactamente lo que se ve en la serie. Porque en la serie es mucho peor que esto. Pero en la serie, ¿qué Te es lo lo que cuentan? juro, ¿Te cuentan parece- cómo vive? Claro, lo como que un hace? reality Mirá esos show. looks. Ah, un hermosos. reality show. Es como un reality que muestra las vidas y las casas de estas mujeres. Mirá lo que es el triángulo este. Sí, mega millonarias de Palm Beach y muestran sus casas, pero además es como un reality show porque hablan entre ellas, por ejemplo, van a tomar el té o viven de fiesta. En un crucero, en esto, No en el laburan otro. nunca, digamos. No. Y hablan entre ellas, pero después se entrevistan individualmente y entonces dicen, ¿viste lo que dijo fulana? En realidad, es mentira, porque yo no estoy tan segura así. No, Bueno, es un conventillo aristocrático o levemente aristocrático que es una genialidad. Mirá qué lindas ellas. Hemos hablado, a ver, Sí. déjame decirte, porque varias Parece fuentes. vestido de fiesta de 15. Sí, sí, No, de lo que pero- venden en el 11. Pero ¿no? Se yo lo les vestido pido de que unas miren casas, la estos serie, vestidos. porque esto es discretísimo al lado de lo que la se verdad ve. que no lo veo tan mal, ¿no? Ahí yo si se da Mirá. vuelta le toco el culo, bello. Pero Mauricio, ¿qué Bueno, te es pasa? que esto tiene. A ver, esto Bueno, es, parte digo, de, ¿eh? es parte de una interna, es parte de una interna en donde aparecen involucrados amigos de Verástegui, de Chile, Claro. pará, muchos de los cuales hablan con nosotros, nos pasan data. Y hay un pastor, no lo voy a mencionar, que fue amigo de Tony Delgado. Tony. De Tony hecho, Sorete. Tony tenía problemas, además de vender la falopa, se la tomaba. Por eso Ah, claro. Ah, el mal de Tony Montana. se mandaba la cameruza a guardar a los pulmones. Y este pastor, no lo voy a mencionar, pero bueno, él sabe bien de quién estaba hablando, quedó muy enojado con él porque él lo intentó rescatar, Ah. ayudar al ladrón y Tony. Y bueno, y hay mucha bronca. Y digo, porque hay varios especulando sobre Checo. Te voy a decir más. A ver. Uy. Acabo de recibir un mensaje. Bien. Lo voy a leer. Ay, no. Una colega. No, cuando hace esto en vivo, Sí. Dios. Me pone Pero nervioso. es así, es así. Una colega a la que le tengo mucha estima me dice, Mauro, alguien me pidió tu teléfono y te va a hablar de parte de Negre. Ajá. De pensé que de mi Tony querido amigo Delgado. Javier. Yo lo quiero mucho. A Javier Negre. Me Y él te quiere mucho a vos. me pidió referencias tuyas. Ajá. Bueno, ¿para qué tienen la CIDE? Para que Castor. mi amigo, Gastos extraordinarios. mi tienen. amigo que me quiere mucho, dice, me pidió referencias. Le dije que además de buen periodista sos muy buena persona. Y me aclara, no como Negre. Ajá. Yo no vi lo que escribiste, pero si le preocupa ese gallego enano, debe estar muy bien, me pone este colega. Ok. Por supuesto. Bueno, Eso es con respecto a la nota de hoy. y deduzco Porque si que quiere sí. saber más, tiene que buscar en el archivo de Data Clave que hay una nota exclusiva acerca de Javier Negre y todo su historial que la hicimos hace cuando. No sé si la hicimos juntos o la hice yo sola, pero debe tener un año más o Sí. menos. 10 minutos después me escribe este señor, no lo mencioné porque no. Este señor, Ajá, bien, y sí. me pone, soy Suruku, avísame si podés hablar, Pepito. que te quiero hacer un comentario con una nota que vimos en Data Clave. Ujú. Deduzco que debe ser La de hoy. la de hoy, supongo. Bueno, Porque el muchacho, sí, evidentemente, sí, ¿no? Esto debe ser de la banda de estos muchachos. sí, me parece que sí. ¿Lo ves conocido? Bueno, No. nada, mañana tendremos novedades. Espero Mañana qué tendremos peligro. me novedades. gusta igual que me llamen y que me Sí. quieran aclarar y no manden carta de botones, y carta de documento. No, Es que no. hincha pelota, llama, O ¿querés aclarar? Salimos o al aire. aprietes de otro tipo. Esto es más elegante también, como corresponde a la gente de Palm Beach. Eso es muy elegante. Mirá muy qué lindo, Hola, Sí, mirá sí, qué sí. lindo esto. Lo maravilloso es que hablan, por ejemplo, sí, mi casa cuesta 27 millones de dólares. Ah, una ganga, porque yo la compré por 48. Está- Y nadie pregunta cómo hicieron esa guita, ¿viste? Mirá que bien, ¿eh? Na, na, Vale, na, está- na, na,
Pero bueno, a todo esto, más allá de los de lo entre comillas truco, simpático que resultan todas estas mujeres, tiene que ver con otra cosa que es fundamental. Sí. Estas son las mujeres de Mar-a-Lago, como bien dicen, que son el círculo de Donald Trump, que responden a toda esta estética, pero que también responden a todo ese imperio económico y sobre todo a todo ese imperio político que desvela a Javier Milei. Javier Milei se desvive y vive en función de interactuar con esta gente. Y es para los que va supuestamente para hacer negocios que uno no sabe bien en qué consisten. Entonces, el eje, más allá de lo simpático de estos personajes, tiene que ver también con eso. Con decir, es el mundo que deslumbra a Javier Milei y por el cual decide muchas políticas que involucran al país mismo. Bueno, mirá la hora que se hizo ya. ¿Y no venía Edu hoy? ¿No lo tenemos a Edu? Edu tiene que llegar. Sí, querido, ¿cómo te va? Ya vino, acá lo habíamos visto. ¿Cómo te va, te querido? vi, ¿Cómo te va? bien, Acá estoy como siempre con la justa. Sí. Con la justa. ¿Vos qué opinás de La las fusta, mujeres No de baila. Mar-a-Lago? ¿Qué opino de las mujeres? Medio mersas, ¿no? Medio grasas. De grasa. Como que chorrea grasa. Yo no te veo ¿no? mucho con ese estilo a vos. No, para nada. Yo, es más, yo vi las imágenes y dije, ¿qué es el conurbano de la provincia de Buenos Aires? Digo, No, bueno. ¿qué es Quilmes? ¿Qué es no, No. y era Mar-a-Lago. Mal. Mamma mía. Sí. Ahí no fuman charuto. No, ahí directamente se dan con falopa. Bueno, vamos con el juego de Edu. ¿Les Vamos, parece? Antes una ¿Quieren? pregunta, te traslado la pregunta de Andy de Tilcara. ¿Cuánto ganás, Edu? ¿Qué carajo No, te bueno, importa, no, Coto? no. ¿Qué carajo Bueno, te importa? por favor. ¿Qué carajo te importa? Porque- ¿Qué carajo? No, pero nos Viejo. importa porque debes haber renovado Claro. contrato este Edu año. cobró las Te vacaciones, aclaro lo que que sea. no me alcanza ni para empezar en Mar-a-Lago. Mira, Opa. bueno, Ni también para es un empezar. parámetro un poco alto. Que Bueno, te por pusiste. eso, la gente fantasea, ¿no? Trabaja en los medios, está lleno de plata. Mentira, mentira. Y ustedes no me van a dejar. Qué miseria. Mentira. No te vamos a dejar mentir. Bueno, entonces el juego de Edu es un espacio para divertirse, para entretenerse, Sí. pero de manera sana, Ok. en familia. Bien, bueno. No para drogarse No. y ponerle al Espósito al palo y tirarse en una pileta de cerveza en bomba. No, Ay, No. yo quiero hacer Bueno. eso. no, eso no. Eso Sí, está era justo mal. lo que estaba pensando hacer. Eso está mal. Así que bueno, son para preguntas, la gente responde Ajá. también en el chat. Sí, por favor. Así que pueden ahí responder también la pregunta que yo hago y los vamos a leer. Muy bien. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Ganar mucha plata en blanco o ganar mucha plata en negro? Bueno. ¿Qué preferís? Por lo pronto yo me encanta. Ganar mucha plata lo prefiero. Claro. No, O sea, yo te en pregunto, general. ¿preferís Sí. en blanco o preferís en negro? Es ideológica la persona- pregunta. Bueno, yo en soy- blanco es menos problema. Es ideológica. Soy complicado. una persona de la ley, o sea. Sí. A vos te encanta, Blanco. sos fanática de pagar impuestos. Me encanta pagar Es menos impuestos. complicado. Menos Le doy complicado. trabajo a un contador o una contadora. Podría- Pensemos en generar empleos. Sobre todo cuando un Estado funciona, entonces uno siente que, bueno, vale la pena. Ahora con un gobierno con este... Claro. No sé. malinterpreten mis palabras, pero yo prefiero la morocha. Muy Sí, bien. por eso, sobre Mirá todo que cuando tramo hay un vamos a estado, preferir. un estado destruido, decís, ¿a dónde va, amiguita, si no hacen nada? Ese es un voto libertario, ¿no? Claro. En contra de Podría pagar ser. impuestos. Acá el chat dice, la jubilación, chicos, hay que pensar Claro. en futuro. Sí, en por blanco. eso. En Bueno, blanco, en blanco. andás a ver Buah, que te va a mandar buah, jubilación, ¿no? En blanco, Sí. no te vas a jubilar Si más. es querido. mucha, Eso da es- igual pagar impuestos. Eso suponiendo que, por ejemplo, a mí me hubieran hecho, todas las empresas que tuve me hubieran Bueno. hecho los aportes que me descontaban. Me los Mitad y descontaron mitad y no piden. tengo Es nada. un detalle. Bueno, vengo del futuro son y le pocas. digo, después del gobierno de Milei no se jubilan más. Nadie. Pero no importa. Nunca más nada. ¿Qué preferís? Ajá, a ver. ¿Qué preferís? A ver, esta es difícil, ¿eh? Mamma mía. Ser sometido a mirar las 24 horas como si fueras el protagonista de La Naranja Mecánica. Sí. ¿La vieron? Sí, claro. 24 horas, pero estás mirando las 24 horas videos de Luli Hoffman, Ay, no. así con los ojos así como La Naranja Mecánica. No, no. Con ¿Con, la audio tuya. o sin Con audio? la Con tuya, audio. Con la No, tuya, no, con Con audio. audio así como La Naranja Mecánica. Porque así. sin audio, guau, pero con audio ya es una O, tortura. o Ay, Dios. que un taladro te perfore el cerebro mientras un perro te mea en la cara. No, bueno, son opciones
House. No, Bueno, no espera. sé. Yo a los perros les tengo cariño. Sí. ¿Cuánto tiempo es lo de los videos? ¿Cuántos 24 días? horas. 24 horas. 24 horas mirando videos de Luli Hoffman. No, yo prefiero el taladro. Si no me, No, yo si prefiero no me, lo de los videos. El taladro no me gusta. No, si no me trepana la corteza y el perro está bien alimentado, cosa Sí, que. sí, yo. Déjame con el. Yo te trepana. Ok. Porque el otro es como un taladro, pero en cuentagotas. Esto por lo menos que sea de una. y ¿Qué ya dicen está. ahí? No, Ahí no. están hablando seguramente. Que me perforen el cerebro es Pero lo me perforen el mismo. cerebro, Ninguna de las dos es un El horror. perro, dame cualquier opción Taladro. que traiga perro, dice este. Muy bien, el Muy bien. perrito. Bueno, ¿qué preferís? ¿Las personas altas o las personas bajas? ¿Para qué? Claro. No, claro, no, claro. Es que preferís, viejo, qué sé yo, no sé. Eh, ¿Qué preferís? ¿Personas altas o personas bajas? Altas. Les aclaro que está mirando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Ah. Kicillof, así que no se hagan los idiotas. Pero dale, Bueno, yo mido 1,5 metros. El enano soviético, dice usted. Sí. el enano soviético. Yo quiero personas altas. Sí, yo Altas. prefiero altas también. O sea, Altas también. Desde Vos mi sos- 1,5 metros lo declaro. Bajas. Perdón, Bajas. no, pero yo mido también, unos 60, ¿no? los petizos te Muy bien. interpelan, digamos. Petizo, pero me la piso. Bueno, es una gran Qué frase. fino. Es una gran frase. ¿Qué preferís? ¿Ser un buen suplente o un titular medio pelo? Un buen suplente. Un buen suplente. Buen suplente. saber de esa situación? ¿Qué puedes saber? Eso dice Gacese, ¿no? Gacese. O sea, ¿ser un buen suplente o un titular medio pelo? No, buen suplente, pero Vamos. sin duda. Por eso el sueldo también es menor, ¿no? Claro. Yo me la banco, no tengo ¿Sí? problema. Ok. ¿Vos Un buen también? suplente, un buen suplente. La gente, buen suplente. Un titular medio titular pelo. medio pelo. quiere ser un titular Perdón. medio pelo. ¿Qué sé ¿no? yo? ¿Cómo pida No perdón, vamos a entrar en polémica Sorry, not porque sorry. salieron campeones hace poco, pero hay campeones del mundo. La Colo es el ejemplo de la buena suplente. ¿Quién es la Colo? ¿Vos sos la Colo? Yo. Una buena Bueno. suplente. Gracias, Te creo. tira, pero me Es un parece que piropo. ¿Está bien? piropo. ¿Sí? Es un piropo. es Muy un buena piropo. suplente. Esperá. Nosotros hicimos dupla en otra radio, en una Años. emisora. Años. Y esta era mejor cuando conducía ella que cuando no. Y supuestamente yo era titular y ella era suplente. Bueno. Así que doy fe de eso. ¿eh? Muy bien. Éramos tan jóvenes. Muy bien. No, Ahí, fue el ahí, año pasado. Igual. ahí, Hasta hace un rato. Hace ahí- una No, semana. hace 2 meses. ahí le aclaro a Miguelito Sí. Pun, que dice, Edu, vos sos un enano de jardín. Yo te Que, digo, bueno. muy lindo, vos sos un conchudo. No, No, Vos sos un ¿cómo le vas a conchudo. decir así? Vos sos un conchudo. Pero no, Explíquele, es de nuestra- explíquele, a la conchudo. comunidad hay que tratarla bien. No, pero es un elogio. Conchudo. Conchudo viene, mira. A ver, ¿cómo era? Dice, conchudo, dice de persona astuta, hábil o sagaz. Ah, Sí, mira. debe ser eso. Bueno, Así que, Miguelito, sos un conchudo. bueno. Bueno, Ok, qué raro. Bueno, ¿Qué bueno. preferís? A Ya ver. ver. ¿Qué preferís? ¿La milanesa con puré o la milanesa con ensalada? Con puré. Con puré. Dámela con puré. Con puré. Mira, ahí hay unanimidad. Y ¿Eh? bueno, el puré es superior. Y si está bien hecho, Sí, está bien si hecho, es obvio. bien rico, es Obvio. superior incluso a las papas fritas. Coincido, Sí, pero sin duda. coincido, Pero coincido. tiene que estar así como un Coincido. gran puré. Cremoso, Manteca, manteca, nuez mayonesa, moscada. No, mayonesa. mayonesa. Mayonesa, ¿Cómo no. ¿Mayonesa? No, Te voy a Señor, hacer ¿qué un- le pasa? Te voy a hacer un puré. no, Te no, voy a hacer mayonesa un puré. nunca. Un día te hago un puré. Manteca, leche, Estoy. nuez moscada y o algún garam masala. Un poquito de pimienta, si te Una gusta cosita. el picantito. Bueno, ¿qué preferís? ¿Que tu equipo pierda la final del mundo? Imagínate en Argentina en el Mundial ahora. Ay, Dios. Ajá. Nos toca en la Oh. final España o Brasil. Ay, Dios. No. ¿Qué preferís? ¿Que tu equipo pierda la final del mundo en el último minuto Ay, no. y con un gol ilícito? Ah. ¿O que Cristina siga presa? Ay, cómo me cagaste ahí. Claro. No, yo no quiero perder. Disculpame, yo no quiero perder en el último minuto Ah, nada. mirá vos. No. Menos. No, una final del mundial no. Sorry, no sorry. Siempre campeones, chicos. Sí, Sí. sí. Siempre campeones. O sea que podemos poner, la gente de Caca Clave quiere que Cristina siga No, presa no, para siempre. no dijimos eso. Para siempre. ¿Por qué No. Para siempre, ¿no? Para No, siempre. no dijimos eso. No, ¿Cómo la que no? gente- Caca No. Clave prioriza la alegría de las La masas alegría de la masa, populares claro. futbolísticas. Muy bien. Y que Cristina siga presa. O sea que la alegría del pueblo es que Cristina No, siga no, presa. no, Podemos no. poner eso para data clave. Y encima el quiero pueblo el está título. feliz con Cristina presa. No. ¿Cómo Para no? siempre. ¿Es muy largo? Es tremendo. Bueno, hagámoslo en Twitter, si no, que eso deja un poquito más de caracteres. Pongámoslo
Adri, pongámoslo en Twitter. No, pero no dijimos eso. Mauro Edu. Federico, textual, Verdict Secret. La gente es más feliz con Cristina presa. Pero Eso no está dijo en nunca serio. eso. Porque se va deformando. ¿Podemos ponerlo? Pongamos, Mauro Federico, 2 puntos. Estoy feliz que Cristina esté presa. ¿Podemos poner eso? Te va No a generar- dijo eso. Te puede generar algún quilombo, me parece. Pero no importa. ¿Eh? Capaz en tu casa tenés algún Sí, quilombo. no va a poder entrar. No le hagamos eso a este Le pobre quebré la hombre. cerradura. Este pobre hombre no va a poder Ah, volver. bien, no importa, no importa. Cuidémoslo, cuidémoslo. Clasifíquenos. Bueno, A ver. si elegiste mayoría de respuestas A, que es la primera, Sí. no te masturbás nunca porque te da paja. Preferís pagar expensas altas antes que preguntarle al administrador qué significa cada ítem de la liquidación. Decís, no, yo pago, déjate de joder. Solés tirarte gases en los ascensores Yo soy de esos. Y porque venís con urgencia y no llegás, ¿viste? Pero a Mauro se le escapa después si no llega. y votaste alguna vez a Irma Roy. Bien. Ese es el Ajá. primero. Sí. Ahora, si elegiste mayoría de A ver. respuestas B, B. Ajá. tu mascota duerme en tu cama, pero vos no cambiás nunca las sábanas. Ay, qué mugre. No. Tu vecino se queja de los ruidos molestos cuando vaya al baño a hacer lo segundo. No, esto es muy desagradable. Muy Y, desagradable. tenés toda la discografía de Nicole Neumann Un disco. Un disco. y alguna vez votaste mandando SMS a las 3 de la mañana esos programas tipo Col TV. ¿Se acuerdan? Claro que Sí, sí. Eso sí. sí hice. Sí, Claro. bueno. Adivine la Ahora, palabra. Claro. Si te dio empate, Ajá. jodete porque son las 9 de la noche y me tengo que ir a mi casa. No. Señoras, señores, se termina el penúltimo programa de la semana de Data Clave. Mañana viernes. Tenemos ahí, mañana vamos a distendamos. ¿Vos no ibas a muñeco. traer el piano? Venís Claro. prometiendo desde la otra Trae el semana. piano, Trae el yo piano. caso la guitarra, pero Porfa. Ah, claro, quiero esta Pará. Yo traigo hagamos- la soda para el vermut. vamos a hacer P&P. Hacemos piano y puré. Traete un piano y un puré. Volvemos mañana a las 7. Chau.